gracias por la oportunidad. Para que esto no sea tan monótono, tan solo sentirme por aquí, le agradecería que cualquier duda o comentario lo vamos discutiendo para que esto sea entretenido. Y como es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, que se tiene que quedar encerrado en la casa, no va a poder salir. La idea es que sea algo más entretenido, más dinámico la exposición. Y la idea es hablar un poco de manejo eficiente de macro y micronutrientes. Quizás de algunos nos vamos a concentrar un poquito más, otros un poquito menos, pero la idea es poderles contar un poco qué cuidados o qué cosas hay que tener presentes para asumir o para considerar la fertilización. En Compo Expert, nosotros, nuestra paleta de productos y todo nuestro trabajo está desarrollado y fundamentado para que logremos ser un proveedor para el manejo integrado en nutrición vegetal. Y manejo integrado quiere decir que tenemos herramientas tanto para la nutrición química, física y biológica de los suelos, y también para la bioprotección y estimulación y nutrición de la planta vía aérea. Por lo tanto, cuando hablemos de manejo integrado de nutrición vegetal, nosotros como empresa debiésemos tener y tenemos en nuestra paleta todas las herramientas necesarias para que este sea, o poder cumplir con todas las exigencias que pueda tener este nicho. Cuando hablamos del manejo integral de la nutrición, a mí en lo particular siempre me gusta señalar, aunque suene de perogrullo o que no es muy relevante, los objetivos productivos. Cuando uno visita algún agricultor o visita algún campo, cree o asume lo que pretende ser el agricultor o lo que quiere hacer. Y en la medida que ni siquiera el agricultor lo tenga claro, es muy difícil ver cómo nosotros podemos hacer un manejo integrado. Hay muchos agricultores, nos pasa en Chile, que quieren sacar muchos kilos de fruta y quieren también viajar muy lejos con esa fruta y lograr los mejores precios. Y la experiencia nos ha mostrado que esas dos cosas o esas dos realidades no van de la mano. Por lo tanto, hay que tener muy claro, el agricultor tiene que tener muy claro dónde quiere llegar con su fruta, con su producción. Y en base a eso, de ahí partimos nosotros planteando cómo vamos a hacer el manejo integrado de la nutrición vegetal. Y cuando hablamos de manejo integrado de la nutrición vegetal, quiere decir que tenemos que tener muy claras las relaciones del sistema. Nuestro sistema agrícola es un multifactorial. Esto no es una fábrica de clavos o de tuercas, por lo tanto, acá hay muchos factores que están involucrados que nosotros no manejamos, pero que tenemos que tenerlos presentes y que los podemos evaluar. Del suelo, la fertilidad física, química, biológica, del agua, la calidad y la cantidad de esta. Hoy día nosotros en Chile estamos atravesando una sequía importante, por lo tanto la cantidad se nos ha visto muy complicada y la calidad en muchos casos también, porque hemos tenido que recurrir a pozos o agua más salinas para poder dar un poco más de agua. Las características de la planta las tenemos que también considerar, tanto la variedad como el porte injerto, no solamente la especie. Hay variedades dentro de la misma especie que son más sensibles a algunas deficiencias o son más exigentes porque son capaces de producir más o menos fruta, y también hay porte injertos que pueden tener tolerancia a muchas enfermedades, pero a nivel nutricional también nos pueden poner desafíos. Pongo como ejemplo el caso de uva de mesa, donde tenemos porte injertos que son tolerantes al replante, tolerantes a nemátodo, muy eficientes para tomar nitrógeno, pero muy ineficientes para tomar magnesio. Variedades tempranas tienden a ser un poco menos demandantes en elementos nutricionales o nutritivos, versus lo que puede ser una variedad tardía que logra más kilos por hectárea de fruta, por lo tanto también nos demanda más. Del clima, que es un factor muy, muy importante, nosotros tenemos que considerar la ETO, que es la demanda ambiental por agua que tiene nuestro cultivo en las diferentes épocas, en las diferentes zonas. El estrés por temperatura, que hoy día por lo menos para nosotros está muy complejo, y de la mano el estrés por temperatura, el estrés por radiación. La capa de ozono acá en el hemisferio sur está delgada, está compleja, por lo tanto nuestros cultivos cada verano, con todo este tema del cambio climático, capa de ozono disminuida, tenemos mucha presión por temperatura y por estrés por radiación, y también por humedades relativas muy bajas. Cuando vienen algunas primaveras con altas temperaturas y humedades relativas bajas, tenemos problemas de cuaja en muchos cultivos. Y los manejos técnicos que nosotros vamos haciendo, riego, fertilización, el programa fitosanitario, las labores culturales, para lograr manejar estos factores en pos de un objetivo productivo.
Por lo tanto, la fruta que vamos a cosechar va a ser el resultado de nuestro trabajo, no va a ser casualidad. Y de ahí que viene un poco el tema de lo importante de que es fijarse un objetivo productivo, porque en la medida que el agricultor tenga claro qué es lo que quiere, y nosotros también, le vamos a ir a poder haciendo las correcciones necesarias. Y este análisis del barrilito, que es por donde se cae, donde hay una pérdida de potencial, lo tenemos que hacer para todos estos factores que están involucrados acá. Puedo tener un muy buen suelo, puedo tener agua, puedo tener la mejor planta, la compré en el mejor vivero, climáticamente espectacular, pero probablemente en los manejos, si no tengo un buen control de labores o no tengo la gente especializada para hacerlo, voy a estar perdiendo potencial. Y por mucho fertilizante que le ponga o por mucho riego que le coloque, no voy a mejorar mi potencial porque mi pérdida de potencial productivo va a estar dada por los manejos. Entonces, muy importante que también nosotros, como nos dedicamos a algo particular, que es la nutrición, pero también tenemos que tener un ojo de mirar la realidad del agricultor para saber dónde puede estar flaqueando o dónde puede tener algún problema. Porque puede que nosotros vamos con la mejor tecnología, vamos con la mejor solución, pero si el agricultor no sabe regar, nosotros no le vamos a solucionar ningún problema, al contrario, nos podríamos hacer hasta mala fama o mal nombre. Entonces esto también es importante tenerlo claro cuando uno va a abordar a un agricultor. Y ya entrando más en tierra derecha, un programa de fertilización es parte de un manejo integrado de nutrición vegetal y tenemos que dar estos 5 pasos, analizar en cada nutriente. La cantidad que debemos aplicar en la temporada la tenemos que definir de acuerdo a lo que demanda la planta y de acuerdo a lo que aporta el agua y lo que aporta el suelo. El momento fenológico en el cual vamos a aplicar va a depender de lo que queramos, y ahí lo vamos a ir discutiendo en cada caso. El lugar, si son aplicaciones al suelo, por fertirriego, aplicaciones foliares, aplicaciones dirigidas a la fruta. Y la fuente, que es muy importante, ¿qué voy a usar? Un nitrato, un sulfato, un fertilizante de lenta entrega, un fertilizante de entrega controlada. Y el monitoreo. El monitoreo es muy importante porque el monitoreo nos obliga a medir y a cuantificar. Y solo lo que tenemos medido y cuantificado lo podemos gestionar, porque podemos comparar y podemos ver una evolución. Si nosotros no medimos y no cuantificamos, no podemos hacer ninguna gestión, ninguna. Entonces, y es muy necesario monitorear para saber que si todo esto que estamos realizando está siendo correcto. Les vuelvo a decir, la pregunta es muy importante, ¿qué queremos producir? Y también tenemos que entender qué se queremos producir, cómo se construye a nivel de planta. A nivel de planta se construye a partir de las raíces, son lo principal y lo más importante dentro de un huerto. Se nos tiende mucho a olvidar esto y por lo general buscamos resolver muchos problemas aportando fertilizantes o aplicando bioestimulantes. Cuando tenemos suelos que tienen compactaciones gigantes que no permiten el desarrollo de raíces y tenemos que vivir suplementando con otras cosas. Buenas raíces van a originar buenos brotes, buenas hojas y yemas que nos van a dar origen a flores, buena fertilidad, y de ahí recién va a producirse la fruta. Cuando nosotros cosechamos una fruta, esta no es casualidad, esta ha sido el trabajo y el fiel reflejo de la estructura que ustedes tienen para acá abajo. Nos pasa mucho de gente que tiene fruta blanda y que llega a la cosecha y se vuelve loco aplicando una infinidad cantidad de fertilizantes potásicos, porque dice, no, el potasio mejora la fruta. Y la fruta y los análisis foliares tienen bajos niveles de potasio. Y eso puede estar dado porque las raíces no están creciendo por un mal manejo de riego y por mucho fertilizante potásico que le coloque, no va a solucionar. Entonces siempre hay que tener claro que cuando yo quiero llegar a buena fruta, tengo que tener buenas raíces, brotes, hojas, yemas, flores, y después va a aparecer la fruta que yo quiero. Algunos conceptos que son generales, pero creo que son bien importantes que discutamos y que los tengamos claros para empezar a hablar de ser eficientes con los nutrientes. Fíjense, esto ya lo habíamos comentado la otra vez, pero siempre lo saco a colación. El 95% de los constituyentes de la planta es carbono, hidrógeno, oxígeno. El resto son estos elementos que son esenciales, por lo tanto tienen que estar en la cantidad que la planta los requiere. Y de esto el más importante es el nitrógeno. Entonces nosotros tenemos que dar a la planta las condiciones para que ella pueda tomar estos elementos del sistema, suelo, agua, planta, y nutricionalmente también los pueda tomar del suelo, del agua y de los fertilizantes que nosotros le aplicamos, estos de acá.
Como ya les había señalado, la planta lo que absorbe son las formas iónicas, nitratos, amonio, fosfatos, potasio, calcio como iones, sulfato, fierro, cobre, boratos, cloruro, molibdato, y no estos elementos que son como vienen lo expresados los fertilizantes. Por lo tanto, cuando hablamos de nitrógeno, no tenemos que hablar de nitrógeno, tenemos que tener muy claro si vamos a hablar de nitrato o de amonio, que son las formas como realmente la planta los toma. El movimiento de iones en el suelo hasta la superficie de la raíz es interesante, y hay que tener muy claro cómo se mueven los nutrientes hacia la raíz. ¿Por qué? Porque de esto va a depender mucho cómo los vamos a aplicar, cómo los vamos a utilizar. Fíjense que hay unos fertilizantes que se mueven por flujo de masas. Los iones se mueven en la solución de suelo y llegan a la raíz por el flujo de agua que genera la corriente transpiratoria de la planta. Estos elementos que se mueven por flujo de masa van solubles, van en el agua, y si la planta está tomando agua, hay flujo de agua, estos elementos se van a mover en el agua, se van a acercar a la raíz y van a llegar a la raíz. Por lo tanto, se mueven con el agua. Si la raíz no lo toma y yo vuelvo a regar, estos elementos se van a lixiviar, se van a lavar, se van a salir. Después tenemos los elementos que llegan a la raíz por difusión. Esto es de acuerdo a un gradiente de concentración. Los iones se mueven de una zona más concentrada a una menos concentrada. Por lo tanto, aquí en esta zona amarilla tengo una zona de alta concentración, y de acá difunden porque acá hay menos y se acercan hacia la raíz y pueden llegar a la superficie de la raíz para interactuar con ella. Y la otra forma, que es muy importante, es las raíces por intercepción, donde las raíces al crecer se van topando con los fertilizantes. Va creciendo la raíz, se topa con el suelo y logra absorber los elementos nutricionales que se va topando con ella. ¿Por qué es tan importante esto tenerlo presente cuando uno habla de ser eficiente con la nutrición? Porque si yo tengo un elemento, voy a poner como ejemplo un nitrato, y estoy aplicando un nitrato que se mueve por flujo de masa, en un momento donde hay una alta precipitación, donde está lloviendo mucho o donde la planta está transpirando poco, la eficiencia de ese nitrato va a ser baja. ¿Por qué? Porque mucho de ese fertilizante que se mueve por flujo de masa hacia la raíz va a ser desplazado o va a ser lixiviado por el otro riego, por la otra lluvia, y el flujo de este elemento hacia la raíz va a ser poco porque la planta está transpirando poco. Pongo otro ejemplo, por lo tanto, cuando hace frío, por decirlo así, o cuando la planta por algún motivo está transpirando poco, aplicar nitratos no tiene mucha lógica. Aplicar calcio, boro o sulfato también voy a ser más ineficiente. ¿Por qué? Porque son elementos que mueven mucho por flujo de masa. Si me voy a los elementos que se mueven por difusión, el amonio, el fósforo, el potasio, son elementos que se mueven por difusión. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que haber una zona en el suelo de alta concentración para que se mueva hacia las raíces. Por lo tanto, cuando yo estos elementos los aplico de a poquitito, por decirlo así, de pequeñas cantidades, lo que voy a lograr va a ser una baja difusión, porque en el suelo no voy a generar una zona de alta concentración para que pueda difundir hacia la zona de baja concentración. Y lo otro que es muy importante tener, cuando yo quiero ser eficiente con estos elementos que se mueven por difusión, tengo que tener un buen crecimiento de raíces. Porque en la medida que yo tengo un buen desarrollo de raíces, esta raíz que está activa va creciendo, va haciendo un vacío porque va tomando los nutrientes. Por lo tanto, acá que hay más concentración, empieza el flujo y se empiezan a mover. Entonces, cuando yo tengo elementos que se mueven por flujo de masa y yo quiero ser eficiente, voy a aplicarlos cuando la planta esté transpirando bien, cuando esté tomando agua de manera fuerte, porque ahí voy a ser muy eficiente con esto. Y cuando quiero ser eficiente con los fertilizantes de difusión y también de intersección, los tengo que aplicar concentrados y en momentos ideales donde las raíces estén creciendo. Una vez que llegan los fertilizantes a la raíz, acuérdense que lo que vimos recién es cómo llega el fertilizante a la raíz o los nutrientes a la raíz. Se encuentran con la raíz y pueden ser absorbidos por dos formas, la vía simplástica y la vía apoplástica. En resumidas cuentas, el apoplasto son los espacios intercelulares por donde esta solución puede llegar directa al xilema sin pasar por células vivas. Mientras que por el simplasto, una vez que llegamos acá, esto va atravesando a través de células vivas.
Y esto tiene mucha relevancia porque el simplasto significa gasto de energía y el apoplasto canales bajo gasto de energía. Y de ahí, como lo vamos a ver con un elemento nutricional que se lo adelanto, el calcio se mueve por esta vía. Por lo tanto, en la medida que yo tengo esta banda de Caspary, que está acá negra formada, todos los nutrientes que se mueven por apoplasto tienden a ser muy ineficientes. Entonces eso también lo tenemos que tener presente cuando nos toque fertilizar con estos elementos, cuando los aplico. Entonces los fertilizantes llegaron a la raíz por difusión, por flujo de masas y por intercepción. Pero fíjense que las células de la raíz pueden tener una absorción pasiva o activa, y eso va de acuerdo a la energía que gastan para poderlos absorber. A modo de ejemplo, el calcio es un elemento que se puede transportar de forma pasiva, eso quiere decir que tiene canales por los cuales entra muy fácil, mientras que el fósforo, que es un elemento que en solución está muy deficiente o muy escaso, la planta lo puede absorber de manera activa, lo tiene que absorber de manera activa, o sea, gasta energía en absorber fósforo. Y el potasio es un elemento ambivalente, por decirlo de alguna manera. Cuando la concentración de potasio en el suelo es baja, se va a absorber de manera activa, por lo tanto la planta va a gastar energía en tomar potasio del sistema, pero cuando estas concentraciones son altas o mayores, se puede tener un canal pasivo y de esa manera entrar potasio sin gastar energía. Por lo tanto, llegar los elementos nutricionales a la raíz, a las células que están vivas, hay algunos que fluyen a través de la membrana, otros que tienen canales por donde pueden entrar fácilmente, y otros que necesitan bombas con gasto de energía para poder entrar. Entonces, cuando yo voy a fertilizar con nitrógeno, y hablo de fertilizar con nitratos, eso, siendo que es el mismo mol de nitrógeno, a la raíz cuando es forma de nitrato le va a costar 3 ATP ingresarlo. Pero cuando es un transporte pasivo y lo hago con amonio, le va a gastar 1 ATP, porque tiene canales de este tipo para poder ingresar. Entonces, para ser eficiente, cuando veamos fuentes, también va a ser importante tener estos datos presentes. Los movimientos internos de la raíz, una vez que llegaron al xilema, todos los nutrientes suben hacia las hojas por el xilema, todos van para arriba por el xilema, y después pueden haber una redistribución o traslocación a hojas más jóvenes o hacia los frutos a través del floema. Todos los elementos se mueven por el xilema, no todos los elementos se mueven por el floema. Y eso es muy importante tenerlo presente. ¿Cómo sabemos cuáles se mueven por el xilema y cuáles por el floema? Hay una forma bastante fácil, entre comillas. Cuando ustedes ven un huerto y miramos una rama, por decirlo así, y ustedes ven deficiencias o deficiencias en hojas viejas nutricionales, quiere decir que los elementos que están siendo deficientes son móviles. ¿Por qué? Porque la hoja lo pudo tomar de acá y llevarlo a una hoja nueva. Son elementos que se pueden mover por el floema sin ningún problema. Elementos que son inmóviles tienden a presentar deficiencias en las hojas nuevas. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta hoja vieja, voy a poner el ejemplo del calcio, le llegó un alto nivel de calcio a esta hoja, después cuando este brote apareció el nivel de calcio era bajo, esta hojita creció con deficiencia de calcio. Y por mucho calcio que tenga esta hoja de acá, no le puede retraslocar a través del floema calcio a esa estructura. Lo mismo pasa con los frutos. Otro ejemplo, el caso del zinc. El zinc, aplicaciones foliares las hacemos de manera constante en la medida que está creciendo la planta, que está apareciendo nueva estructura. ¿Por qué? Porque también es un elemento que el floema se mueve muy, muy poco. Por lo tanto, yo puedo hacer aplicaciones foliares en esta etapa y esta hoja va a estar con los mejores niveles, los entrenudos normales y la fruta bien. Pero cuando aparece esta estructura hacia acá y dejo de hacer esas aplicaciones y hay deficiencia, estas hojas nuevas van a crecer más pequeñas y con entrenudos cortos porque están deficientes de zinc. Y por mucho zinc que yo le haya puesto acá, no voy a lograr que esto se trasloque hacia esas hojas nuevas. A modo de ejemplo, para que podamos diferenciar los elementos que se mueven por el floema y de los que se mueven por el xilema. Eso a modo de comentario general, y ahora vamos a entrar ya con los nutrientes, entrando con algunos, analizándolos bien en detalle para dar algunos puntos que tienen que considerar para ser eficientes. La asimilación del nitrógeno es tan importante como la asimilación del carbono. Si no hay nitrógeno no hay vida en las células vegetales, y si no hay vida vegetal no hay vida animal, y nosotros tampoco estamos. Por lo tanto, la asimilación del nitrógeno es tan importante como la asimilación del carbono.
Nosotros siempre asociamos que la fotosíntesis es muy importante, que es la principal reacción química del planeta, y eso es verdad, porque libera oxígeno. Pero si la planta solo tomara azúcares y no fuera capaz de tomar nitrógeno, no podría formar ninguna de estas moléculas que son esenciales para la vida. Por lo tanto, la fisiología del nitrógeno es tan importante como la fisiología del carbono, de la fotosíntesis. ¿Por qué es tan importante y a la vez tan peligroso el nitrógeno? Siempre tengan presente que si ustedes quieren la mejor fruta grande o fruta en gran cantidad, el nitrógeno es fundamental. No lo van a solucionar con potasio, no lo van a solucionar con fósforo, no lo van a solucionar con magnesio ni con bioestimulantes. La planta tiene altos requerimientos de nitrógeno y es un elemento que sí o sí tiene que estar para lograr esos altos rendimientos productivos que ustedes necesitan. El gran problema del nitrógeno, que el rango en el cual es óptimo es muy estrecho. Yo fácilmente me puedo pasar a un exceso a niveles foliares mayores al recomendado y bajo en mi producción, o fácilmente me puedo quedar corto y no hacer los aportes de nitrógeno y también tener una baja en la producción. Por eso es tan complicado el nitrógeno y por eso es tan cuidadoso y por eso hay que llevarlo tan bien controlado. Porque el espacio donde yo soy altamente eficiente es muy estrecho. Si lo hubiésemos comparar con el zinc, que no dice el gráfico, pero el zinc, el rango normal está entre 30 y 300. Por lo tanto, entre 30 y 300 ppm ustedes tienen un rango gigante del porte de un aeropuerto y pueden moverse ahí muy tranquilos, muy cómodos. Pero acá no. En el nitrógeno el rango donde ustedes son óptimos son muy estrechos. Se pasan un poquito hacia arriba y, como decimos acá en Chile, se van en vicio, se van en hojas, no en fruta. Y si se quedan cortos, pierden potencial. Entonces, por eso radica la importancia de este elemento. Y entramos a este circulito que conversamos recién. La cantidad, los momentos, el lugar, fuente y monitoreo. Esencial para saber si lo que yo estoy haciendo funciona. Y un manejo integrado de nutrición vegetal tiene que pasar por este análisis, tiene que pasar por esta forma todas las temporadas y durante la temporada. Entonces, cuando hablamos de cantidad, tenemos que hacer una evaluación de la demanda del cultivo, las variedades de los portainjertos que estamos cultivando, el aporte que tiene el suelo, el aporte que tiene el agua y el aporte de fertilizantes que nosotros vamos a tener que realizar en la medida que hay una deficiencia, una deficiencia o una diferencia entre lo que necesita el cultivo y lo que aporta el suelo y el agua. Tablas de extracción hay muchas. Esta se la saqué al doctor Rodrigo Ortega, que trabaja junto a nosotros, en donde por cada tonelada de fruta fresca tenemos las demandas del cultivo, no de la fruta, del cultivo para producir una tonelada de fruta. En este ejemplo está marcado el cerezo, pero hay uva de mesa, palto, nogales, y así las diferentes, en este caso aquí, sí, son 30, está bien, diferentes cultivos. Tablas de extracción, ustedes de seguro que instituciones locales tienen que tener alguna desarrollada para sus cultivos más importantes, o lo otro también es que ustedes las pueden ir generando, pero literatura al respecto hay. Por lo tanto, uno puede tener acceso a información para partir con su análisis. Y el aporte del suelo es muy importante. Fíjense que para saber cuánto nitrógeno aporta el suelo, es interesante tener el nitrógeno total, la materia orgánica, el nitrógeno nítrico más el nitrógeno amoniacal que va teniendo el suelo y la relación carbono-nitrógeno que tiene el suelo. Bajo nuestras condiciones de pH neutro o levemente alcalino, este suelo, voy a volver un poquito atrás, voy a adelantarme un poquito, del suelo, más o menos del nitrógeno total que tiene un suelo, nitrógeno total de este ejemplo, que son 1000 ppm, más o menos el 2% del nitrógeno va a quedar disponible para la planta en la temporada. Pero para que eso sea así, el suelo debe tener un pH, una temperatura mayor a 15 y un pH mayor a 5,5, que es donde la nitrificación sucede. Cuando yo tengo este nivel de nitrógeno y materia orgánica inclusive más altas, 10 o 12%, esos suelos se tienden a dar en condiciones más bien, por lo menos acá en Chile, en suelos ácidos, de pH 5, 5,5, suelos de origen volcánico con precipitaciones sobre los 1500 milímetros por temporada. En esos suelos la mineralización es mucho, mucho más bajo. En este ejemplo yo ya tengo calculado, esto equivale para una superficie de 1 hectárea a 30 centímetros de profundidad
que este suelo aportaría, en este ejemplo, 62 unidades de nitrógeno. Bajo condiciones de suelo ácido y de arcilla y suelos de origen volcánico, volcánicos recientes, ese aporte de nitrógeno de esta misma cantidad baja significativamente. En este ejemplo, con este pH, es 62 unidades de nitrógeno por temporada, y con un pH 5,5, un suelo de origen volcánico, ese aporte baja a 6 unidades, independiente que la materia orgánica que pueda tener pueda ser muy alta, 10 u 8%. ¿Por qué? Porque la mineralización en esas condiciones es menor. Entonces, de ahí viene la importancia de que cuando pidamos al laboratorio, le pidamos el nitrógeno nítrico y amoniacal que está disponible, para poder hacer esa inferencia de cuánto está aportando. Y otra cosa importante es que para hacer el cálculo correcto, nosotros tenemos que tener muy, muy claro cuál es el volumen de suelo que ocupa nuestro cultivo. Nosotros hacemos el cálculo, el que yo les decía recién, es de 0 a 30 centímetros a la hectárea completa. Pero si fuese así, y yo considero para este ejemplo, hay partes del suelo que no están ocupadas por raíces. Por lo tanto, el nitrógeno que está en esta zona, la raíz no lo va a aprovechar. Entonces, muy importante que ustedes hagan calicatas y vean el volumen de raíces que tienen para saber realmente qué porcentaje de suelo están ocupando y consumiendo. Bajo nuestras condiciones, y este es un ejemplo de un clima con temporada, el aporte de nitrógeno que se produce el suelo es en verano, cuando estamos en esta época de desarrollo del fruto, en este ejemplo. Si fuesen arándanos o si fuesen cereza también sería muy parecido, que es cuando estamos en la etapa de llenado y cerca ahora no a la cosecha, que es donde el nitrógeno puede ser muy perjudicial. Por lo tanto, hay que estar muy, muy atento a la mineralización de nitrógeno que tiene el suelo para conocerlo y saber dónde, en qué momento fenológico se está produciendo y qué ventaja o desventajas podría tener para mi resultado productivo. Si ustedes tienen un ciclo o un suelo que está a la misma temperatura o muy parejo todo el año, debiesen medir la tasa de mineralización para saber cuánto es lo que está aportando. Y cuando el nitrógeno pasa a ser un factor complejo, tienen que tener muy claro cuánto le está, muy complejo para la calidad de la fruta, tienen que tener muy claro cuánto le está aportando el suelo para poder contrarrestar ese efecto con otras herramientas que puedan haber. Esto es un ejemplo para lo que recién veíamos lo que aportaba el suelo, esto es lo que aporta el agua. Fíjense que el dato es bien rapidito, si ustedes multiplican los equivalentes de nitrato por 14, les va a dar los gramos por metro cúbico que tiene esa agua. Para ese ejemplo, para el de abajo, el agua tiene 12,88 gramos por metro cúbico. Si ustedes riegan con esa agua 10.000 metros cúbicos al año, eso quiere decir que esa agua Hola, parece que se fue la... Se congeló José, creo. Sí, esperemos un segundo. Vamos a volver. ¿Cómo está la charla? Está muy fome. Ahora que no está José. No, ahí va a volver. Muy buena. Mucha información buena, muy buena. Muy buena, sí. Muy buena. Ah, se unió Elvis, parece, ¿no? Ahí está. ahí volví. Disculpen, se me cayó el sistema. No se preocupen. Vamos a Me esperar. cachó el vecino que estaba colgado y me sacó, me tuve que conectar. No sé si tienen alguna duda hasta acá, aprovechando el... Entonces,
Ojo con esto por la contaminación con nitratos que pueda tener el agua. Un agua de riego normal no debiese tener ni amonio ni fosfatos. Si su agua de riego viene contaminada o tiene presente en el análisis amonio y fosfato, es muy probable que tenga una contaminación biológica. Diciéndolo coloquialmente, viene con caca, para que tengan cuidado. Momento fenológico, lo que les comentaba recién. Cuando yo quiero formar raíces, brotes, flores y frutas. El momento fenológico tiene que ir de la mano también con esta estructura de producción, de las estructuras productivas para generarla. En este ejemplo de nogales, fíjense que la reserva es muy importante, que es lo que está nosotros en nuestro otoño, lo que estamos haciendo ahora, porque acá se generan el crecimiento radicular y toda la reserva de almidón y arginina que van a ser fundamentales para la brotación. El sistema radicular en la primavera se activa más o menos, fíjense, en la mitad del crecimiento vegetativo. Por lo tanto, si yo hice una mala reserva toda esta etapa de brotación y de floración y de calibre de la fruta, me voy a quedar corto. Por lo tanto, cuando aporto el nitrógeno, depende de las estructuras que yo quiero formar. Es muy importante la brotación, es muy importante los ciclos de las raíces. También es muy importante el tema de la fruta. Fíjense que en este ejemplo del nogal lo puse a propósito. Hasta esta etapa, hasta fines de noviembre, es cuando yo defino el crecimiento vegetativo. Por lo tanto, aquí generaré toda mi madera productiva para el siguiente ciclo. Si yo sigo con altas aplicaciones de nitrógeno en esta parte donde ya ni siquiera el fruto está creciendo, lo que genero es lo que ustedes pueden ver en esta foto de acá, que es una nuez que tiene una gran cáscara verde que nosotros llamamos pelón. Rica en nitrógeno y rica en potasio, pero resulta que nosotros no vendemos pelón, nosotros vendemos mariposas, vendemos las semillas. Por lo tanto, yo tengo que ser muy cuidadoso por cuándo coloco los fertilizantes buscando ese objetivo que necesitamos. Lo coloco acá para el nitrógeno para generar brote, para generar raíces, para generar frutos, pero acá donde ya no hay formación de ninguna estructura tengo mucho cuidado de lo que voy a colocar si es que coloco algo. Y acá nuevamente vuelvo a colocar porque quiero formar raíces. Entonces, muy importante tener claro el ciclo fenológico que tiene su cultivo, dónde se producen y dónde se generan las estructuras productivas que ustedes necesitan, raíces, brotes, yemas, fruta, para poder estimularlas. Lo mismo acá en este ejemplo de uva de mesa. Para nosotros esto es un momento crítico, donde necesitamos un brote que salga muy disparado, muy grande, muy importante, pero bajo nuestras condiciones esto también es primavera, es frío. Por lo tanto, aquí la planta está absorbiendo pocos elementos, las raíces vienen a crecer muy cercano a flor. Por lo tanto, lo que hacemos en otoño, lo que hacemos ahora, antes de que el huerto se vaya a dormir, antes que el frío lo mande a dormir, dejamos la planta con reserva, dejamos con el nitrógeno suficiente para acá. Y acá también aportamos con nitrógeno para formar los brotes que queremos. En estas etapas somos muy cuidadosos. Cerca de la madurez de la fruta, independiente de la fruta que sea, los nitrógenos tienden a ser complejos por la calidad de la fruta. Mucho nitrógeno en esta época pues, es contraproducente con la calidad de la fruta, la vida de post cosecha que pueda tener una fruta. Acá con el nitrógeno, que es quizás del nutriente donde más nos vamos a explayar, el tema de la fuente también es muy, muy importante. El nítrico, amoniacal, que son las formas que lo absorben, y la relación nítrico-amoniacal, que yo creo que es lo más importante, que todos los libros y toda la literatura señalan de que una fertilización nítrico-amoniacal es donde logramos todos los beneficios, donde somos más eficientes para lograr los resultados productivos que queremos. La planta puede absorber nitrato y amonio, las dos formas lo puede absorber. El nitrato se mueve por flujo de masa, el amonio por difusión. La movilidad que tiene en la planta es bastante alta, por lo tanto es un elemento que se mueve dentro de la planta de manera importante y se va a mover hacia las zonas dentro de la planta que en ese momento lo están demandando más. El nitrato, que tiene carga negativa, y pongo la urea porque no tiene carga, es una molécula que no es polar, es una molécula orgánica que no está hidrolizada, por lo tanto, se mueven en el suelo de manera importante porque en el caso de la urea, no tiene carga eléctrica para aferrarse a las arcillas húmicas, que es la capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo, que es negativo, y los nitratos también son aniones, por lo tanto también se lavan.
¿Cuál es la ventaja, disculpen, del amonio? Que el amonio, al tener carga positiva, es un elemento que se puede adherir a estas partículas y no se lava. Por lo tanto, es más eficiente, contamina menos. El nitrato y la urea se le exhiben 1000 veces más que el amonio. Por lo tanto, acuérdense que estamos viendo fuentes. Estamos comparando las diferentes fuentes del nitrógeno para poder ver cómo somos más eficientes. Otra característica es cuando nosotros absorbemos amonio, la planta excreta un protón. Por lo tanto, hay una acidificación del sistema. Cuando tenemos nitrato, excreta bicarbonatos, por lo tanto hay una alcalinización. Esto viene dado en este ejemplo, fíjense que a pH amarillo son 4,5 y la piel, por decirlo así, la rizósfera, se tiende a acidificar y el nitrato lo tiende a alcalinizar. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende de mi realidad, depende de lo que estoy buscando. Esto es bueno y esto es malo, necesariamente no. Acá en algún momento yo necesito los beneficios del nitrato y en algún momento los beneficios del amonio. En el caso de lo que veíamos recién, el amonio, al acidificar el perfil, tiene un sinergismo con el fósforo, el zinc y el fierro, y esto nos puede aprovechar para nuestro programa de fertilización. Una cosa que hay que tener presente es que la planta, cuando absorbe nitrógeno, ya sea nitrato o amonio, la forma como la asimila orgánicamente es como amonio. Por lo tanto, si la planta absorbe nitratos, el nitrato lo tiene que reducir y transformar a nitrito, de nitrito transformarlo a amonio. Y una vez que está en amonio, lo transforma en aminoácidos y proteínas. Si yo aplico amonio, este paso es directo, porque ya viene reducido. Pero si yo aplico nitrato, sí o sí la planta lo tiene que transformar en amonio, para poderlo asimilar. Y esto claramente tiene un costo energético que no es menor. Y esto también tiene una relación interesante. Fíjense que el paso de nitrato a amonio se puede hacer en la raíz, pero principalmente se da en las hojas. Por lo tanto, si yo estoy en una época del año donde me interesa el crecimiento de raíces, porque estoy en el ciclo de crecimiento de raíces y aplico nitratos, la raíz va a tener que esperar que el nitrato vaya a la hoja, en la hoja se transforme en nitrógeno orgánico y vuelva como aminoácidos hacia el sistema radicular. Cuando yo estoy en una época de crecimiento radicular y fertilizo con una fuente amoniacal, lo que estoy haciendo es que la misma raíz pueda generar su nitrógeno orgánico de manera rápida, directa, sin tener que esperar que se lo envíen de vuelta de arriba. Por lo tanto, logro estimular el crecimiento de raíces. El proceso es muy costoso energéticamente, de nitratos a proteína gasto más o menos 20 ATP. Esto viene... ¿me escuchan? Parece que algo hice que me salí del... Discúlpeme que apreté mal un botón. Entonces, de nitrato a proteínas, más o menos gastamos 20 ATP. Y aquí hay que hacer una diferencia porque hay un costo energético importante desde acá hacia arriba. Y aquí ya empezamos a hablar de nuestra tecnología Novatec. Cuando usamos nitrógeno con Novatec, la planta realmente puede tomar amonio, y de amonio a proteína solo son 5 ATP. Cuando nosotros fertilizamos con urea, con sulfato de amonio o con nitrato, estos se absorben principalmente como nitrato, y eso es muy importante tenerlo claro. Y de ahí vamos a ver por qué, porque en los suelos naturalmente esto sucede muy rápido, la transformación de urea y sulfato de amonio en nitrato. Entonces el costo energético que tiene la planta para hacer sus proteínas a partir de nitrato es mucho más alto. Cuando ustedes fertilizan con urea, esta urea se hidroliza por las ureasas, que son enzimas presentes en microorganismos del suelo, se transforma en amonio. Este amonio rápidamente es transformado en nitritos por la amonio monooxigenasa de las nitrosomonas, y el nitrito muy rápidamente pasa a nitrato por las nitrito reductasa de las nitrobacterias. Por lo tanto, este ciclo en el suelo es muy eficiente, es muy rápido, es natural, y funciona 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. La urea, al no tener carga, se lixivia, muy fácil. La urea que no se hidroliza, se puede volatilizar, muy fácil.
Y el nitrato, fácilmente, si la planta no lo aprovecha, se lixivia. ¿Cómo funciona la tecnología Novatec? En este ejemplo, fíjense que estamos fertilizando con sulfato de amonio. Acá hay un sulfato de amonio que se aplica al suelo, y ese sulfato de amonio es tomado por las enzimas de la monooxigenasa de la nitrosomona, es rápidamente transformado a nitrito. Esto lo toman las otras bacterias y lo reducen a nitrato. Por lo tanto, la raíz va a interactuar fuertemente con nitratos y no con amonio, a pesar de que ustedes fertilizaron con amonio. Y esto es muy importante que lo visualicen, porque ustedes pueden decir, oye, yo estoy haciendo mi programa con sulfato de amonio o con urea, que rápidamente se transforma en amonio. Sí, pero rápidamente también se transforma en nitrato. Por lo tanto, no hay una relación o un equilibrio nítrico-amoniacal donde haya amonio presente. Lo que ustedes están haciendo acá es fertilizando con nitrato. Nada más que eso. Cuando usamos la tecnología Novatec en nuestros fertilizantes, en todos los fertilizantes que vienen con este concepto Novatec, hay un proceso en el cual esta enzima se neutraliza. Novatec inhibe un alto porcentaje de las nitrosomonas porque es altamente específico para esta enzima. ¿Qué significa? Que esta enzima trabaja menos. Por lo tanto, es menos el nitrito que se forma. Por lo tanto, las nitrobacter tienen menos sustrato por el cual trabajar y tienen menos forma de formar nitrato. Pero se genera, igual se genera, pero mucho menos. Entonces, cuando yo fertilizo con Novatec, realmente estamos generando una relación nítrico-amoniacal. En este ejemplo, que es para el Novatec 21, que es solamente amonio, logramos una relación 2G8, 2 nitratos por 8 amonio. Por lo tanto, en algún momento donde yo quiero tener una relación más favorable al amonio, esta es una alternativa interesante. Pero la tecnología Novatec no solamente tiene estas relaciones. En estas fuentes que salen acá, que logra una relación nítrico-amoniacal 2G8, logra un equilibrio muy favorable al amonio, pero también tenemos otras fuentes donde, como el Novatec 2510, donde la relación nítrico-amoniacal casi un 50%, un 50-50, donde hay un poco más de nitrato que amonio. Y también tenemos un 10032, que es un fertilizante que es nítrico-amoniacal mucho más importante, un 6,4. Por lo tanto, dentro de nuestra tecnología también tenemos alternativas más nitrificantes y más amoniacales. ¿Cuál es lo importante de esto? Es que con la tecnología Novatec realmente se generan estos equilibrios en el suelo. Realmente la planta puede tomar amonio porque se mantiene como amonio y no se mineraliza tan fácil como lo veíamos recién. La tecnología Novatec es de acción inmediata. Aquí es muy importante, y no sé si ustedes tienen el prejuicio, pero hay mucha gente que dice que Novatec es de entrega lenta, y eso es mentira. Novatec no es de entrega lenta. Ustedes aplican Novatec, la tecnología Novatec, y la planta lo puede absorber de manera inmediata. Lo que pasa es que como no se lava, o se lava mucho menos, y como la eficiencia para asimilar es mucho mayor, por lo tanto la planta gasta menos energía en asimilarlo, la respuesta es mucho más alta. ¿Por qué? Porque si la planta no tomó el nitrógeno en ese momento, no se va a lavar. Por eso hay una respuesta a más largo plazo en el tiempo, que uno ve, oye, yo apliqué este producto hace 2 semanas y todavía veo que está tirando, todavía veo que está siendo eficiente, todavía veo la planta. Entonces, es que le está entregando el nitrógeno de a poco. No, mentira. Esta tecnología es de acción inmediata, la planta lo puede tomar todo si tiene la capacidad. Y si no tiene la capacidad, no se va a lavar. Y esa es la gran ventaja de este producto. Y ahí viene las implicancias que tiene. Y como les decía, acá en estos dos productos de acá hay una relación nítrico-amoniacal más favorable al amonio. Acá hay una relación equilibrada nítrico-amoniacal y acá hay una nítrico-amoniacal muy favorable al nitrato. El nitrógeno lugar, ¿dónde lo vamos a aplicar? Si son aplicaciones al suelo, aplicaciones por fertirriego, aplicaciones foliares. Esto también va a depender mucho del momento. Puedo yo necesitar alguna aplicación de nitrógeno y estoy en una condición del suelo saturado o tengo muy pocas raíces, tengo muy problema de desarrollo radicular, por lo tanto una aplicación de foliar de nitrógeno va a ser importante. Si yo hago los manejos para permitir el crecimiento de raíces en el suelo, pero ¿cómo le sustento a esa estructura? ¿Cómo le doy a esas raíces el nitrógeno que necesitan para crecer? Las aplicaciones foliares de nitrógeno son interesantes.
Y lo que les quiero mostrar con esto es que dentro de la gama de productos que tenemos nosotros como empresa, tenemos una tecnología, pero de la mejor que hay. Tenemos lo clásico, un monograno de alta calidad, con todos los micronutrientes y nutrientes en cada grano, con muy poco polvo, fácil de aplicar, muy buen producto. Si hablamos así, este producto cuando lo fertilizamos al suelo, y dependiendo de las dosis que ocupen, es un fertilizante que les puede durar el nitrógeno en el suelo 2 semanas sin ningún problema. Pero cuando vamos evolucionando y vamos hacia arriba y vamos poniéndole tecnología, acá ya tenemos la tecnología Novatec presente. Son fertilizantes que aplicados al suelo, dependiendo de la cantidad que apliquemos, nos pueden durar bajo sus condiciones más o menos 40, 50 días sin problema. Por lo tanto, con estos fertilizantes yo puedo aportar, hacer una sola aplicación y lograr una fertilización en el huerto por 45 días. Después tenemos esta otra tecnología que es una mezcla de basacote con Novatec. Vienen los dos monogranos dentro de estos sacos y acá podemos llegar a tener una fertilización que nos podría alcanzar hasta 60, 70 días. Y la siguiente evolución en fertilizantes nitrogenados los tenemos con los Floranit Twin, que son fórmulas que perfectamente para sus condiciones nos debiesen durar 90 días, con una sola aplicación de fertilizante, dependiendo de los kilos que vamos a aplicar obviamente, y de las fórmulas que usemos. Pero se dan cuenta que dentro de nuestro portafolio tienen alternativas para lo que necesiten y para el tipo de productor que demanden. Productores de alta eficiencia que quieren ahorrar mano de obra, hacer menos pasadas, podríamos hacer aplicaciones con este producto. Y hacia abajo, productores quizás que tienen un costo mucho más barato, más bajo y que no tienen problema en entrar cada 3 semanas, tenemos otra tecnología. Lo mismo para fertilizantes por fertirriego. Tenemos los Acafos, en nuestra línea soluble de alta gama, fertilizantes con muy bajo índice de material obturador de filtro, por lo tanto son especialmente desarrollados para no tapar goteros, para ser muy eficientes. Y también tenemos la tecnología Novatec. Y dentro de los Novatec tenemos hoy día fertilizantes que vienen con microorganismos incluidos. Por lo tanto ya vamos un paso más allá. Esta tecnología Novatec, aparte de tener los inhibidores de la nitrificación, vienen con un soporte biológico, vienen con microorganismos. Por lo tanto, acá hay una importante nutrición química y biológica, que también viene incluida en nuestra tecnología. Y a nivel foliar, tenemos aminoácidos, tenemos uno de los mejores aminoácidos presentes en el mercado acá en Chile, que es Vasfoliar Amino Premium, de alta gama, una hidrólisis enzimática muy precisa, que logra una muy buena respuesta. Y también tenemos un Vasfoliar Top N, que es un nitrógeno de entrega lenta. Son nitrógenos que ustedes lo pueden aplicar foliar y tener entrega por 45 o 50 días de ese nitrógeno en la hoja. Muy seguro, porque es un producto que lo pueden aplicar en una alta dosis y no va a generar quemadura y les puede generar una nutrición en el huerto de manera más larga. Entonces, de esta forma, a modo de ejemplo, tenemos alternativas para aplicar nitrógeno al suelo, diferente duración, dependiendo de la tecnología, por fertirriego y foliares dentro de nuestro portafolio. El fósforo que es otro elemento que es muy importante revisarlo. La cantidad que vamos a aplicar también va a depender de lo mismo que veíamos recién, de la demanda del cultivo, el aporte del suelo y el aporte de los fertilizantes. El fósforo forma parte medular de lo que tiene que ver con las herramientas que tiene la planta para captar energía y poder reductor, ATP y NADPH. A partir de eso hace azúcares, por lo tanto es muy importante en eso. El fósforo es parte esencial de las membranas de todas las células, tienen fosfolípidos, por lo tanto el fósforo es esencial para la vida de las plantas. Y activa las enzimas que fabrican los antocianos, por lo tanto toda la estructura o todas las frutas que sean azules o que tengan antocianos considerados, el fósforo es muy importante, porque el fósforo gatilla la PAL, que es la enzima inicial en la síntesis de antocianos. El fósforo en el suelo, esto a nivel Olsen, en el Bray son un poquito más bajos los niveles,
la transformación. Pero lo que quiero transmitir con esto es que en niveles bajos, 30 ppm, hay que usar alguna enmienda de suelo de fósforo. Cuando los fósforos son bajos hay que usar. Si son bajos es muy probable que sea algún suelo ácido, por lo tanto alguna roca fosfórica o algún superfosfato triple, que son fosfatos de calcio de diferentes calidades, los pueden aplicar y hacer como enmienda. Cuando ya los niveles son de 30 a 60, nosotros debiésemos aplicar solamente en los momentos fenológicos de alta demanda. Y cuando el suelo tenga más de 60 ppm, probablemente no vamos a tener que aplicar, una, porque ya empezamos a hablar de contaminación, y dos, porque vamos a tener problemas con zinc y probablemente con cobre también. Hay mucho fósforo en el suelo, pero lo que está, o puede haber mucho fósforo en el suelo, pero lo que está disponible para la planta es muy, muy poco. Suelos ácidos reaccionan con fierro y con aluminio, suelos alcalinos reaccionan con calcio, y arcillas, cuando tienen arcillas, también los precipitan en estos pH, los fosfatos. El momento fenológico en el cual los fósforos son muy, muy importantes, cuando crecen las raíces, cuando se generan color y cuando se produzcan momentos de alta demanda energética. Y cuando crecen las raíces, el fósforo es fundamental. El fósforo, lo ideal, entre comillas, y me faltó agregar esa lámina, y se los voy a comentar, es muy importante aplicarlo en el ciclo fenológico cuando están empezando a crecer las raíces, o mejor dicho, yo espero o hago crecer mis raíces y las dejo crecer un poquito con deficiencia de fósforo, por decirlo así. Cuando aparece el flujo de crecimiento radicular y estas raíces tienen deficiencia de fósforo, lo que va a hacer la raíz es generar más puntas de crecimiento para buscar ese fósforo. Va a generar más pelos radiculares. Esto es con menos fósforo. Cuando yo tengo en el sistema más fósforo, lo que logro son raíces más largas, pero con menos pelos radiculares. Entonces, nosotros lo que esperamos, vamos con rizotrones o con calicatas mirando el sistema radicular, esperamos que empiecen a aparecer las puntas blancas, el crecimiento activo de raíces, y lo dejamos un par de semanas sin aportar fósforo. Porque lo que buscamos es que esta raíz empiece a generar esto, más crecimiento para buscar el fósforo que le está faltando. Y de ahí hacemos el aporte de fósforo como fertilizante. ¿Y qué vamos a lograr? El fósforo, gran parte se mueve por difusión y por intersección. Y la intersección del fósforo es en las puntas radiculares. Ahí es donde absorbe de manera importante el fósforo. Por lo tanto, acá yo voy a ser mucho más eficiente para tomar fósforo y no solamente voy a generar ese beneficio. Más puntas blancas, como vamos a ver después, nos van a ayudar a tomar más calcio y más potasio. Por lo tanto, el fósforo es una herramienta o un nutriente que lo tenemos que saber manejar para lograr sistemas radiculares de este tipo más que de este tipo. Que pueden ser muy grandes, muy bonitos, muy perfectos, pero que productivamente no nos van a ser los más eficientes. Este al final logra niveles foliares de fósforo más altos que este otro, a pesar de que estas raíces crecieron siempre con buenos niveles de fósforo. Entonces, vuelvo a este ejemplo de la uva de mesa. El fósforo es muy importante también en momentos de alta demanda acá. En este momento de floración y cuaja, el gasto energético que tiene la planta es tremendo. Por lo tanto, acá necesitamos fósforo, tenerlo disponible. Acá también necesitamos fósforo porque están apareciendo nuevas células, nuevas estructuras. Y acá es fundamental, sobre todo en las estructuras o en las flores o en los arándanos, en las uvas de mesa. Todas las estructuras o todos los frutos que tengan colores azules, los antocianos, son fundamentales tener presente. Y cuando hayan ciclo de raíces. No aplico fósforo cuando veo el primer pelo blanco creciendo, no. Espero un par de semanas y de ahí aplico. ¿Para qué? Para generar un hambre de fósforo, para ser más eficiente, para que aparezcan más bocas, más puntas blancas. La fuente va a depender del pH del suelo y de la forma de aplicación. El fósforo se absorbe como un monofosfato, que es 10 veces más eficiente que el difosfato.
el monofosfato está presente en suelos con pH 5, 5, 5, 6. Ya a la medida que se acercan a 7 empiezan a aparecer los difosfatos y su absorción es mucho más baja por la planta. Se mueve por difusión e intersección, y esto en qué se traduce, en que tengo que tener raíces activas creciendo para aplicarlo y lo tengo que aplicar concentrado. Eso es donde puedo ser más eficiente para absorber fósforo. Y su movilidad en la planta es más que alta, es altísima. Estas son las formas de fósforo que existen en el perfil en la medida que se cambia el pH. Cuando yo tengo un suelo de pH ácido, puedo recurrir a los trifosfatos, que en su mayoría son fosfatos de calcio asociados a calcio. Por lo tanto, voy a tener un doble beneficio. Son sales que son insolubles a estos pH, pero a la medida que aplico en suelos con estos pH y una partícula bien molida, bien que se puede integrar al suelo, va a reaccionar con el pH del suelo y va a ir solubilizando monofosfato y aportando calcio. Si estoy haciendo fertirriego y tengo pH ácido, el Mamatec 1448 es una excelente fuente porque les va a aportar monofosfato, que es la forma más eficiente que tiene de absorber, que es lo que les salía acá. Entonces, si van a aplicar por fertirriego, acá tienen una alternativa excelente para aplicar. Hay un sinergismo entre el amonio y el fósforo, por lo tanto va a ser mucho más alta la eficiencia. Y si tienen que aplicar algo granulado, podría ser una roca fosfórica hasta un superfosfato triple para aplicar en cobertera. Entre más grande sea la partícula, más ineficiente va a ser, por lo tanto va a ser más lenta la entrega y por más tiempo. Que en algún momento lo discutíamos el otro día como una anécdota. Se los cuento con gente forestales de Perú que tenían suelos muy pobres en fósforo y que querían, lo que se les sugirió fuera que al principio nutrieran su huerto con roca fosfórica cuando estaban plantando, de manera que esa roca fosfórica les fuera aportando fósforo por 6, 7 años. Este es un ejemplo en arándano, donde el fósforo va a ser fundamental en floración y cuaja, un gasto energético tremendo, y también el inicio de la maduración, aquí. Aquí es cuando empiezan a fabricarse los antocianos para llegar a esta fruta negra, oscura. Acá es donde empieza a mover un gasto energético tremendo. Entonces aquí es importante volver a levantar los niveles de fósforo. El potasio es otro elemento muy interesante. Yo creo que, y aquí me voy a poder poner pelador, como decimos nosotros acá en Chile, o hablador, no sé cómo dirán ustedes, o mal hablado. Es un producto que se consume en exceso a nivel mundial por culpa de SQM, ya que ellos lo producen y lo han promocionado por el mundo. Y habitualmente el agricultor tiende a solucionar todos sus problemas con potasio, lo cual hay que tener mucho cuidado porque un abuso de este fertilizante genera deficiencias de magnesio y de calcio. Pero lo que es muy complejo y que yo creo que muy poca gente le toma el peso es que genera problemas de compactación en el suelo. Y me da la idea que en banana ustedes tendrían que aplicar mucho potasio, porque el plátano tiene harto potasio en la fruta, por lo tanto me imagino que ustedes aplican bastante. Por lo tanto, ustedes mismos cuando abusan de este producto se tienen que estar generando un problema de compactación en el suelo. Porque el potasio, al ser un ion monovalente, al tener una sola carga, es un elemento que no es capaz de generar estructura. Por lo tanto, los suelos se tienden a compactar y eso es más complejo. ¿Por qué? Porque el suelo se compacta, las raíces dejan de crecer y si las raíces no crecen y el potasio que se mueve por difusión no lo van a absorber y van a entrar en un círculo virtuoso. Le falta potasio, le pongo más potasio, cuando el problema no era ese. Entonces, ojo con este elemento. La demanda, ya lo vimos recién, al principio de la charla les mostré una tabla que es válida para todos los elementos nutricionales, por lo tanto, de ahí podemos obtener lo que nos va a demandar el cultivo y claramente lo tenemos que tener presente con lo que nos pueda aportar el suelo. En el caso del potasio, tengo que tener muy claro si hay arcillas, qué tipo de arcillas son las que están presentes en mi suelo, ya que hay arcillas del tipo mosmorillonita o 3-1 que secuestran mucho potasio. Tengo que tener claro la capacidad de intercambio catiónico que tiene mi suelo para saber las relaciones que hay, el potasio que hay presente en el suelo versus el magnesio y el calcio y cómo están relacionados, porque es probable que tenga una deficiencia de potasio y cuando yo fertilice con potasio, mucho de ese potasio no va a quedar disponible para la raíz, sino que va a ser absorbido por el suelo.
Por lo tanto, cuando yo hago los análisis de suelo, tengo que ver y evaluar este tipo. Y para tomar todas estas relaciones, el potasio que yo tengo que tomar es el de intercambio, no el total o el disponible. Ya que el potasio disponible, que es el que suma el de acá y el de acá, si yo lo tomé en un momento donde había fertilizado, va a estar muy influenciado por esto. Y me va a estar escondiendo algún problema de relaciones que son las que se dan con el intercambiable. Entonces, para saber si la dinámica de cationes en su suelo es la adecuada o hay que hacer alguna corrección, hay que pedir siempre los elementos en intercambiable al laboratorio. Y aquí se me quedó pegado el fósforo, pero es potasio. El momento es clave para lograr el objetivo y evitar que se fije el suelo. Nosotros cuando aplicamos potasio tiene que ser muy cercano al momento que la planta lo va a demandar, porque si lo aplicamos antes va a tender a fijarse al suelo. Si mi suelo es deficiente de potasio y yo quiero levantar los niveles, claramente lo aplico antes, por decirlo así, antes que la planta lo demande, para que pueda nutrir el suelo y no la planta. Y cuando yo quiera nutrir mi planta, el suelo ya va a estar cargado de potasio, por decirlo así, y va a quedar disponible para nuestra planta. Vuelvo a poner el ejemplo, el potasio es fundamental durante todo el ciclo. Acá está marcado en esta época porque acá es clave y es fundamental y no puede fallar. Pero hay un engaño o hay una pillería que llamamos acá de Chile una trampa, que este cuadrito dura hasta acá, hasta post cosecha. Porque nosotros en este momento fenológico, que es después de la cosecha de la fruta, dejamos el potasio puesto para que la planta lo asimile y lo tenga en sus reservas para este momento fenológico. Porque les vuelvo a decir, bajo nuestras condiciones, esta brotación y esta condición es muy fría. Por lo tanto, no son las condiciones más ideales para producir fruta. Por lo tanto, el potasio que necesitamos acá, lo dejamos aplicado en este momento. El potasio es fundamental porque tiene que ver con el movimiento de agua dentro de la planta, dentro del fruto. Fíjense que en la mayoría de las frutas, el 80, el 77%, 75% es agua. Y el agua se mueve por potencial osmótico. Por lo tanto, y el ion osmótico por excelencia es el potasio. Por lo tanto, cuando yo tengo un fruto con buenos niveles de potasio, logro que a este fruto le entre más agua y logro tamaños más grandes. Esto es verdad, esto es directo. Entre más potasio debiese tener un fruto, los niveles de agua y de crecimiento que va a tener ese fruto van a ser más altos. Por lo tanto, el potasio nos va a ayudar con el calibre. ¿Cuándo mis programas de potasio van a ser interesantes? Cuando se esté produciendo este crecimiento. Cuando puedo hacer crecer este fruto. Y el potasio también tiene que ver con movimiento de azúcares, por lo tanto va a ser importante cuando este fruto está creciendo, está ganando calibre y también cuando está madurando. Acá venía explicado esto. Por lo tanto, este fruto está creciendo y el potasio me está ayudando a que engorde, a que se hinche, a que crezca y después me va a estar ayudando a que madure. En este momento y en este ejemplo es de arándanos, en esta fecha va a ser muy muy importante el potasio para generar el crecimiento, el llenado, el tamaño y después la madurez. Tienen que tener cuidado con el potasio porque el potasio, como les decía recién, genera deficiencias de magnesio, que es muy común. Se absorbe como ion potasio, se mueve por difusión. Si ustedes tienen deficiencia de potasio, lo primero que tienen que ver es si hay raíces creciendo, más que aportar potasio. Y su movilidad en la planta es alta. Diferentes fuentes de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, tiosulfato de potasio o fosfato monopotásico. El uso de ellos va a depender, en el caso del nitrato de potasio, una muy buena fuente que aporte nitrógeno también. Por lo tanto, si estoy en una etapa donde me interesa aportar nitrógeno y potasio, acá tiene una buena herramienta. Si yo tengo un momento fenológico en el cual el nitrógeno puede ser contraproducente, el uso de sulfato de potasio es una muy buena alternativa. Si aparte de eso mi planta no es sensible a cloruro o tengo unas precipitaciones altas, podemos usar cloruro de potasio. Le pongo como ejemplo el caso del nogal en Chile, es una especie sensible a los cloruros, pero de la zona, en la octava región donde llueven 800 milímetros, las post cosechas y la última fertilización se hace con cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque el suelo y el agua de las lluvias lo lavan y lo sacan fácilmente del sistema. Tiosulfato de potasio es una herramienta interesante cuando tengo suelos con pH
sobre 7,5 u 8, y más encima con arcilla, ya que estos tiosulfatos logran una acidificación en el sistema interesante que nos puede ayudar a solubilizar potasio del sistema y el que yo estoy aportando. Y fosfato monopotásico, yo creo que uno de los mejores fertilizantes, que tiene estos dos iones que se sinergizan en el hecho de que este puede estimular raíces y este puede absorberse. Una muy buena fuente. Aplicaciones foliares de potasio, y aquí quizás me faltó agregar una lámina, pero ¿por qué lo pongo? Porque el potasio es un macroelemento, y eso quiere decir que se expresa como porcentaje. Un análisis foliar donde me diga que un elemento tiene un 1% equivale a 10.000 ppm de concentración del respectivo elemento. Por lo tanto, cuando mi análisis foliar dice que tiene 1% de potasio, si eso lo pasamos a ppm, significan 10.000 ppm. Si yo en ese mismo análisis miro el nivel de zinc, y el nivel de zinc me dice 50 ppm. Si ese 50 ppm ustedes lo pasan a porcentaje, se van a dar cuenta que su nivel es muy bajo. No sé si lo logran visualizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un zinc donde un buen nivel son 50 ppm, y hago una aplicación foliar, logro impactarlo y subir a 75 ppm, wow, yo digo, el incremento es muy interesante. Con este producto apliqué y logré un incremento del 50%. Espectacular, subió. La magnitud de ese incremento es un 50% porque está expresado en ppm. Cuando yo tengo un 1% de potasio, ¿eso qué quiere decir? Si lo paso a ppm para seguir en el mismo ejemplo, que son 10.000 ppm. Para generar el mismo impacto del 50% y subir de 10.000 a 10.500 ppm a 15.000 ppm, la cantidad de potasio que tendría que aplicar foliar es tan alta que voy a quemar el follaje y no lo voy a lograr. ¿Qué quiero contextualizar con esto? Que los macronutrientes, los elementos que se mueven o se expresan en el análisis foliar en porcentaje, las aplicaciones foliares son para solucionar un tema puntual, en un momento fenológico muy puntual, muy de momento. Por lo tanto, si yo tengo una deficiencia de potasio, lo que puedo hacer es aplicar foliar para que la planta no se estrese tanto mientras yo soluciono el problema vía riego. Lo mismo con el nitrógeno, lo mismo con el fósforo, lo mismo con el calcio y el magnesio. Las aplicaciones foliares son complementarias, no son las que dan la solución. Sí, nos ayudan mucho en momentos puntuales. Y acá les pongo como ejemplo lo que se demora en absorber el 50% del elemento cuando se aplica vía foliar. El potasio es uno de los más rápidos, y junto con el nitrógeno y el magnesio. Y elementos más lentos pueden ser el fósforo. Por lo tanto, si alguna vez hacen fósforo y lo quieren hacer foliar, tienen que aplicarlo un poquito antes del momento fenológico en el cual lo van a necesitar para que sea absorbido. Por lo tanto, el potasio foliar sí puede ayudarles, pero les va a ayudar, no les va a solucionar el problema. Calcio, pasando a otro elemento que es macro, la cantidad de calcio demandada por la planta tiende a ser muy bien cubierta por lo que tiene el suelo y el agua. Rara vez se puede ver deficiencia de estos elementos. El calcio forma parte de la pared celular, es segundo mensajero en la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que se mueve, no está presente en el citoplasma, sí en la vacuola, por eso no se mueve por células vivas. El que les diga que tiene un calcio que se mueve por el floema y que se retrasloca, no sé, yo creo que debiese ganarse el premio Nobel, porque hasta aquí no hay evidencia que así sea. Neutraliza ácido orgánico, y esto es muy importante. El calcio tiene un rol fundamental en evitar que la planta se intoxique. El ácido oxálico se genera cuando hay estrés dentro de la planta, por lo tanto la planta lo neutraliza con calcio.
Si se acabó el calcio de la vacuola, toma el calcio de las paredes celulares y neutraliza el ácido oxálico. Por lo tanto, yo puedo tener una planta, y ahí viene la necesidad de medir calcio ligado en la fruta para entender si el calcio que tiene esa fruta está haciendo el trabajo en la pared celular o neutralizando un ácido. Porque si me quedo solamente con el calcio total en la fruta, voy a estar midiendo y este calcio que está como oxalato de calcio no tiene ningún efecto en esa vida de post cosecha que pueda tener mi fruta. Entonces yo puedo tener un suelo con bastante calcio, pero este calcio puede estar fijado por el tema del pH, que probablemente no sea el problema que puedan tener ustedes. Estas son otras aguas que tienen niveles de calcio bastante buenos, 11,9 miligalentes de calcio, eso es una burrada. Si eso lo quisiesen lograr con nitrato de calcio, tendrían que aplicar 1,2 kg por metro cúbico de nitrato de calcio para lograr esta concentración, para que se hagan una idea. Pero el bicarbonato precipita esto de manera natural. Estos bicarbonatos que están acá van a dejar mucho de esto precipitado, lo mismo que el sulfato, que son poco solubles. Por lo tanto, si yo realmente quiero aprovechar el calcio que tiene mi agua de río, tengo que acidificar, tengo que bajar los niveles de bicarbonato para que no reaccionen y dejen el calcio disponible. Porque si no, mi suelo y mi agua pueden tener niveles de calcio alto, pero son calcio que no está disponible para la planta. El calcio soluble hay que tener cuidado porque a nivel de suelo, la raíz cuando toma elementos o toma cationes, le es más fácil tomar el amonio, el potasio, el magnesio que el calcio. Y a nivel de suelo, el calcio se fija al suelo a nivel de calcio, a nivel de suelo, disculpen, en la solución de suelo. El calcio es uno de los elementos que el suelo lo tiende a fijar muy fácil. Acá en el suelo, el suelo fija aluminio, protones, calcio. Entonces es un elemento que el suelo lo fija muy fácil y que la raíz lo absorbe muy lento. Fíjense que el calcio en el suelo es la mayoría de las bases intercambiables. El contenido de calcio en el suelo depende de los materiales parentales y normalmente las cantidades de calcio que tiene el suelo exceden en largamente la demanda del cultivo. ¿Y por qué se produce? Bueno, el suelo y el agua tienen suficientes niveles de calcio, entonces ¿por qué debiésemos aplicar calcio en la producción de frutas? Y tiene un poco lógica porque la deficiencia de calcio se va a producir cuando los requerimientos de la planta no son cubiertos por la absorción. Se habla de deficiencia indirecta y corresponde a falta de calcio en suelos en momentos puntuales. Y tenemos que recordar que la planta genera fruta porque dentro de esa fruta originalmente iba una semilla. Y los frutos, diferentes tipos de frutos comestibles no tienen la función de diseminar la semilla. La planta no está haciendo un banano para viajar a Europa. Nosotros queremos que viaje a eso. Y nosotros necesitamos que esa fruta tenga un alto contenido de calcio. Pero naturalmente la planta no. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro eso, porque nos pasa estas cosas. Frutas con problemas de calcio en manzanas y en tomate. Entonces el momento de aplicar para el calcio va a ser fundamental en las épocas de crecimiento de fruto, cuando el fruto es pequeñito, cuando se está formando. Fíjense que acá es preflor, acá todavía no hay fruta, pero acá ya hay una flor que tiene un ovario. Y ese ovario lo único que va a hacer de aquí para acá es cambiar de nombre. Lo voy a empezar a llamar fruta y acá lo llamaba ovario. Pero acá yo ya lo puedo empezar a nutrir con calcio. Más en esta estructura que es más verde y más vegetativa porque va a transpirar, por lo tanto va a acumular. Cuando transpira quiere decir que tiene una conexión con el xilema y eso le significa acumulación de calcio. Por lo tanto aquí yo puedo nutrir, pero es fundamental que tiene que haber crecimiento de raíces blancas. ¿Por qué? Porque el calcio entra o se mueve disuelto en el agua, ingresa rápidamente por el apoplasto, lo que veíamos al principio de la charla, pero cuando la raíz empieza a madurar y a crecer, se forma la banda de Caspary. Y esta banda obliga a que todo pase por simplasto, todo pase por célula viva. Y recién vimos que el calcio es segundo mensajero, por lo tanto dentro de las células vivas no se muere porque cada célula lo guarda en su vacuola. ¿Qué implicancia tiene eso para nutrición con calcio si yo quiero ser eficiente? Que la planta toma calcio principalmente y de manera eficiente por las puntas blancas en crecimiento, las puntas blancas que no tienen formada la banda de Caspary. Entonces, si yo quiero mejorar los niveles de calcio en mi fruta,
no tengo que partir aplicando más calcio. Tengo que ver primero si donde aplico el calcio es el momento fenológico que corresponde y si tengo raíces blancas creciendo. Eso es fundamental. El calcio se absorbe como ion calcio por corriente transpiratoria y su movilidad en la planta es nula, por no decir óptimamente baja, nula. Solubilidad de las diferentes fuentes de calcio. Si tengo fertirriego, el nitrato de calcio, el cloruro de calcio son excelentes herramientas. En la medida que tengo pH ácido y no lo voy a aplicar por el riego, lo voy a aplicar manual, puedo usar estas alternativas de acá. Fosfato dicálcico que les va a aportar fósforo y calcio. El óxido de calcio es mal llamado óxido de calcio, el que les venden en esos bidones líquidos. Eso es un hidróxido de calcio, una cal apagada. Tiene la ventaja de ser un poder alcalinizante mayor. Por lo tanto, si tienen pH ácido, lo pueden usar. Si tienen pH neutro o sobre 7, esto les va a generar un problema de clorosis férrica por la alcalinización que se van a generar ustedes mismos. Y las aplicaciones de calcio foliar sirven a la fruta, siempre y cuando las realicemos cuando la fruta es pequeña. ¿Por qué? Porque cuando el fruto es pequeño, las células, todas las células están muy cerca de la superficie, por lo tanto yo soy capaz de impactarlas a todas en proporción. Cuando yo tengo un fruto más grande o más grande, en la fruta la relación superficie-volumen es mucho más baja, por lo tanto estos frutos, estas células que están adentro, prácticamente yo no los veo con una aplicación foliar donde mojo acá afuera. Y estos frutos, si asumimos que esta esfera es un fruto, ya empieza a generar ceras que después le hacen más complicada la absorción de calcio. Por lo tanto, las aplicaciones foliares de calcio son eficientes cuando yo las hago con fruto pequeño. Ahí es donde más impacto pueden generar. El magnesio, y nos vamos a apurar para no demorarnos tanto, es esencial en la clorofila, el núcleo central, es necesario para el transporte de azúcares, ayuda a regular el pH de las células, con magnesio. Fíjense que la raíz no tiene canales especializados para tomar magnesio. Por lo tanto, la planta para tomar magnesio tiene que usar los canales del calcio o el potasio. Entonces, cuando hay mucho calcio o mucho potasio en el sistema, el ion que se ve más afectado es el magnesio, el que le pasa la cuenta. En esta imagen pueden ver niveles de magnesio. Esta es una hoja que tiene niveles adecuados de magnesio. Y acá ustedes pueden ver los niveles de azúcar. Acá dice contenido de sacarosa en la hoja. Es bastante bajo, no pasa de 25. Esto es lo que pasa en una hoja con niveles adecuados de magnesio. Fabrica azúcar y lo exporta. ¿Qué pasa cuando una hoja tiene deficiencia de magnesio? Sus niveles de azúcares son mucho más altos porque no es capaz de exportarlo. Y ustedes denle con meterle potasio porque hay que meterle potasio a la fruta, porque hay que madurar la fruta, y el potasio mueve azúcar. Pero si hay deficiencia de magnesio, el potasio no va a salir de la hoja. Y eso es fundamental que lo tengan claro. Para mover azúcar es fundamental el potasio, el magnesio y el boro, que vamos a ver más adelante. Esos tres elementos son carriers de azúcar y tienen que ver con la fisiología de la bioquímica de los azúcares en la fruta y el movimiento. Entonces el magnesio es fundamental para madurar fruta. El magnesio también es fundamental para absorber nitrógeno, para asimilarlo. Cuando yo tengo niveles adecuados de magnesio, genero una buena fotosíntesis y la glutamina sintetasa, que su benzina es magnesio, logra asimilar aminoácidos y logra generar proteínas. Por lo tanto, para yo tener una buena asimilación del nitrógeno y uso, tengo que tener buenos niveles de magnesio. Cuando tengo bajos niveles de magnesio, lo que pasa es que no tengo buena cantidad de azúcares producto de esto, no hay esqueletos carbonatados para asimilar y hay intoxicaciones con amonio. Y el amonio es muy complejo porque causa problemas en la fruta de calidad. Cuando la planta no puede asimilar amonio, las células se mueren. Por lo tanto, las membranas pierden su integridad y la célula se ablanda, pierde textura, queda mala. El magnesio, las cantidades requeridas van a depender un poco de las relaciones presentes en el suelo, de calcio-magnesio, y las relaciones presentes en el agua, y el objetivo que yo quiero cumplir. Si yo quiero fruta de calidad, fruta con altos grados BRIC, con alta materia seca, los niveles de magnesio van a tener que ser altos.
¿Por qué? Para lograr esa fruta. Si yo estoy produciendo fruta para vender en la feria el día domingo y que se va a demorar 3 días entre que yo la cosecho y esté en el baño de la persona que me lo compró, no va a haber tanto problema. Pero si quiero mandar esa fruta lejos y tiene que durar 30 o 40 días almacenada, el magnesio va a ser una herramienta clave para usted. Cuando la relación calcio-magnesio es mayor a 5, ya en las variedades sensibles empiezan a haber problemas. Ya cuando esta relación es 10, ahí hay problemas tremendos. Cuando el suelo, el magnesio representa menos del 20% de la saturación de bases también. Y esto es muy importante, sobre todo cuando rieguen. La relación ideal para la planta tome magnesio es cuando es igual al calcio. Pongo unos ejemplos acá. Esto no es común en Chile, pero nos pasa. Aquí tienen una agua donde la concentración de calcio y magnesio es muy parecida. ¿Y eso qué significa? Que la planta tiene muy buenos niveles de magnesio. Y en este caso era un productor de uva de mesa que sacaba fruta espectacular, de muy buena calidad. Acá están los niveles de calcio y de magnesio, niveles de magnesio de libro, para sacar fotos y ir a sacarse fotos con esa fruta. Pero también nos encontramos con este tipo de problemas, donde el agua tiene un nivel de calcio extremadamente alto comparado con el magnesio, y en algunos momentos de la temporada, pero mucho, mucho más alto. Acá, depender solamente de las aplicaciones de magnesio por el riego fue una locura. Quisimos hacerlo, llegamos a aplicar 200, 250 unidades de magnesio por temporada, no logrando levantar los niveles. Empezamos a acidificar, a solucionar problemas de bicarbonato y una mejora tuvimos en los niveles, pero nos dimos cuenta que cuando tenemos esto necesitamos aplicar y mantener los niveles de magnesio altos y lograrlo a través de aplicaciones foliares. Las aplicaciones foliares de magnesio se vuelven fundamentales en esta etapa. Y como fuente de magnesio pueden tener nitrato de magnesio, sulfato de magnesio, carbonato de magnesio, insoluble, por lo tanto esto es lo que se aplica en cobertera o dolomita. El cloruro de magnesio lo coloco porque en condiciones de suelo muy fértiles acá en Chile, y el ejemplo en uva de mesa que es bastante tolerante a los cloruros, lo usábamos porque queríamos aportar cloruro para que la planta le costara tomar los nitratos que estaba aportando el suelo. El magnesio cuando lo aplicamos, todo el ciclo es fundamental, todo el ciclo queremos mantener alto. Esta etapa acá para brotar, para asimilar en la brotación y en el crecimiento de estructuras vegetativas es muy importante para asimilar el nitrógeno. Acá es muy importante para madurar la fruta. Acá lo dejamos un poquito de lado en la cuaja y en el crecimiento de la fruta. Ténganlo presente también para darle el espacio al calcio. No porque no lo necesitemos, sino porque el calcio acá es más importante. Este otro ejemplo con arándano, lo mismo. Toda la temporada lo queremos tener alto. Y como toda la temporada lo queremos tener alto y necesitamos hacer aplicaciones foliares, inclusive después de la cuaja de la fruta, nosotros como empresa desarrollamos nuestra línea va a foliar premium, en este caso el magnesio premium, que es un producto altamente seguro y aplicado en dosis, inclusive megadosis que llamamos, de 12 litros por hectárea. Fíjense que estábamos en esta etapa fenológica, no generamos ningún depósito blanco, no se generó ninguna quemadura, y nutrimos con magnesio la planta y la fruta logró terminar bien. Acá se hicieron 4 aplicaciones de 12 litros por hectárea. Con las líneas floables, nosotros lo que lográbamos era aplicar magnesio foliar hasta preflor o hasta vallas de 5 milímetros. Hoy día con esta tecnología premium logramos llegar con aplicaciones hasta la cosecha sin ningún problema, sin generar ningún depósito y nutriendo. Y dentro de esta línea lo que está disponible son todos estos elementos que ustedes están viendo acá: zinc, manganeso, magnesio, calcio, potasio y amino premium. Se los dejo ahí como datos a la causa, sobre todo con el tema del magnesio y el zinc que vamos a ver más adelante, que hay que mantenerlo alto. El zinc es otro elemento fundamental. Aquí vamos a ir un poquito más rápido para que no nos aburramos. Y fíjense que el zinc siempre lo hemos asociado al tema de auxina, porque es precursor del triptófano y este es precursor de las auxinas. Desarrollo y lignificación del xilema. Por lo tanto, cuando yo estoy generando el crecimiento inicial del fruto, es muy, muy importante tener buenos niveles de zinc para que nuestras frutas tengan una muy buena conexión.
y eso evite que se desgarre o haya algún daño, y eso nos favorece el movimiento de calcio hacia la fruta de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque ese fruto lo dejo con altos niveles de auxina, que aumenta el poder sumidero de esa fruta, y hace una conexión vascular muy importante, hace que sean buenas cañerías. La carretera que se forma entre la planta y la fruta es muy buena, muy eficiente. Por lo tanto, el flujo de calcio hacia ese fruto va a ser muy, muy interesante. Activador de las enzimas que desdoblan el almidón y se absorbe como ion fosfato. Pero, y a este viene el alcance de que nos pasa mucho hoy día nosotros con el estrés por temperatura y por radiación, cuando yo tengo niveles adecuados de zinc, la planta se puede desintoxicar de los radicales libres que se generan de oxígeno tóxico. Por lo tanto, puede neutralizarlo. Cuando tengo deficiencias de zinc, lo que se forma es estrés oxidativo, se rompen membranas celulares y se pierden membranas, se rompen células y la hoja se muere. Fíjense que estas son hojas con niveles bajos de zinc, deficientes de zinc, pero cuando la iluminación es baja, no hay problema, no se presenta el síntoma teniendo todas deficiencias, pero cuando la radiación es alta o normal, fíjense que empiezan a aparecer problemas, porque con la planta al no tener niveles adecuados de zinc se fotooxida más fácil, se quema más fácil, o sea, se daña más fácil, se decolora más fácil. Entonces las aplicaciones foliares de zinc generan triptofano, el triptofano genera, aquí va a ser muy rápido, auxina. Las auxinas naturalmente bajan hacia las raíces, son el enraizante natural. Al llegar a las raíces las estimulan, crecen raíces blancas. Por lo tanto, si yo tengo aplicaciones foliares de zinc temprano, va a generar auxinas que van a bajar, van a generar puntas blancas cuando esté cuajando la fruta, que es donde yo necesito puntas blancas para aumentar calcio, pero esas puntas blancas también van a generar citoquinina. ¿Y eso qué va a significar? Que mi fruta va a ser de mejor calidad. ¿Por qué va a ser de mejor calidad? Porque estas puntas blancas que están creciendo van a absorber mejor calcio. Y ese calcio va a llegar al fruto. Pero junto con ese flujo también van citoquininas que va a aumentar el poder sumidero de esta fruta. Por lo tanto, va a ser una fruta naturalmente más potente en calidad por el calcio y en condición por la citoquinina. Es fundamental en la formación de la madera. Cuando estemos formando madera y yemas, el zinc es muy importante mantenerlo alto. Y en la floración y cuaja es muy importante tenerlo. El hierro es muy importante para la fotosíntesis, para la energía del sol, para los productos bioquímicos. El pH es complicado en el suelo por pH superior a 7, quizás ustedes no tengan este problema, pero sí lo pueden tener si tienen asfixia radicular, cuando tienen suelos con asfixia, el fierro pasa a +3 y no queda disponible para la planta. Nosotros tenemos una herramienta muy eficiente para el fierro que es el Vasafer Plus, que es un fierro altamente quelatado en el nivel orto-orto, que es esta forma de acá, en la cual la planta, este quelato es mucho más eficiente y aquí viene la explicación de por qué. Fíjense que este nivel de quelato del Vasafer, estos quelatos que llegan, aportan fierro, lo entregan a la raíz, pero el quelato es capaz de volver a tomar fierro del suelo y volver a entrar a este ciclo. La cara de aburridos que tienen. Por lo menos el TikTok estaba entretenido, ¿cierto? Entonces, eso es importante, el quilato de fierro nuestro tiene esa ventaja, de al ser un alto porcentaje orto-orto, el ciclo que puede hacer este quilato en el suelo es mucho más fuerte, mucho más rápido, más veces. Y eso es lo que lo hace más eficiente. El boro, que es otro elemento muy, muy importante, porque interviene en muchos fenómenos enzimáticos dentro de la planta, es muy importante en el metabolismo de azúcares, en que la planta lignifique bien, luego pueda formar buena madera. En los frutos tiene que ver con la elasticidad de las paredes celulares. El crecimiento del tubo polínico en la cuaja, asimilación de calcio por la planta.
Y fíjense que las raíces para crecer, no lo había comentado recién, necesitan tener calcio y necesitan tener boro en solución para poderlo asimilar. Algo pasó. Ahí estamos. Se absorbe como ácido fosfórico por corriente transpiratoria y la movilidad que tiene este elemento en la planta es alta. Acá es como el boro tiene que ver con la síntesis de lignina. Tiene que ver con la síntesis de lignina y que se forme la madera de manera correcta. Tiene que ver con que los azúcares se mantengan solubles, por lo tanto se pueden mover hacia el fruto, y esto es muy importante, tenerlo presente. Tiene que ver con la elasticidad de las paredes celulares, cuando la fruta se raja, cuando la fruta se parte, eso lo podemos solucionar con boro, y para lograrlo, cuando hagamos las aplicaciones de calcio y boro, tenemos que hacer las juntas, van de la mano. El calcio le da firmeza a la pared celular y el boro le da elasticidad, así que eso es muy importante que hayan presente. Acá es muy importante en la maduración, en la formación de brotes para la formación de madera, para cuaja y número de semillas, para elasticidad en la pared celular y que la fruta no se nos raje, y para que madure. Cuando ustedes tengan problemas con la maduración de la fruta, o la madurez sea muy larga en el tiempo, si hacen aplicaciones de boro van a ver que la maduración se va a concentrar. Van a poder cosechar más fruta por menos pasada. Y aquí con esto estamos terminando. El monitoreo, no lo habíamos tocado en todo esto, es fundamental. El monitoreo es clave para que esto funcione. Si ustedes se quedan con el análisis inicial, yo tomé buenas revistas, buenos análisis de suelo, vi lo que me aportó el suelo, estudié y tengo claro el ciclo fenológico y la literatura y los momentos, ya hice el análisis y en qué momento es foliar y por abajo, las fuentes, voy a comprar las mejores fuentes que hay disponibles en el mercado. Pero si no hago el monitoreo de entender lo que está pasando, voy a llegar al final del ciclo y no voy a poder haber logrado mi objetivo. Y claro, como no estaba midiendo, no pude medirlo, no pude darme cuenta. Y por eso no lo pude gestionar. Entonces el monitoreo es fundamental para que la nutrición funcione. Y también es muy, muy importante porque cuando ustedes van a los libros y ven los niveles que aparecen en los libros como deficientes, son niveles por lo general en los cuales ustedes ven deficiencia a nivel foliar. O sea, ustedes pueden ver, en este caso son arándanos con niveles de zinc de 15 ppm y no van a haber deficiencias. Con 10 ppm sí van a haber deficiencias, síntomas visuales. Pero ahí ya van a tener una pérdida importante productivo. ¿Por qué es tan importante las mediciones y el monitoreo, de seguir un seguimiento de monitoreo? Porque hay una etapa en la cual la planta no presenta síntomas visuales, pero sí hay una pérdida productiva. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Nosotros tenemos que estar en un manejo óptimo en esta zona. Muy atentos a no caernos en esta hambre oculta que se llama y no tener un exceso a este otro lado donde nos pasamos. Por lo tanto, el monitoreo es fundamental para que esto funcione. Y resumiendo, para terminar, y quise terminar con esta lámina a propósito, porque acuérdense, eficiencia tiene que ver cómo se mueven los elementos en el suelo, si se mueven por flujo de masa siempre asócienlo a que la planta esté transpirando. Si yo voy a aplicar zinc por el suelo, por decirlo así, voy a nutrir con zinc, fíjense que aquí dice que hay un 60% de ese zinc que se mueve por difusión. Por lo tanto, lo tengo que aplicar concentrado y cuando las raíces estén creciendo. Porque ya aprendimos que la difusión tiene que ver con aplicarlo concentrado y que las raíces que estén creciendo y activas hagan la absorción. Pero también hay una importante, un porcentaje que tiene que ver por flujo de masa. Por lo tanto, si yo tengo crecimiento de raíces, ya tengo una eficiencia que se va a acercar al 80% de probabilidades de ser exitoso. Pero si además lo hago en un momento donde la planta esté tomando bastante agua, las probabilidades de éxito con esa fertilización van a ser mucho más altas. Si yo aplico esta misma fertilización con zinc en un momento donde no tengo raíces activas creciendo y la planta está transpirando poco, después que voy a decir, el fertilizante es malo. No, el producto es malo, no sirve. Mentira, lo apliqué cuando esto era la peor condición. Entonces, por eso es interesante integrar estas cosas para que cuando apliquemos los fertilizantes realmente seamos eficientes.
Y esa es la presentación, estimado. Quedaron quizá algunas cosas por ahí por tocar, algunas cosas que las pasé un poquito más rápido, pero en honor a la hora y no aburrirlos tanto, yo creo que lo podríamos dejar por ahí. No sé si tienen dudas, algún comentario. Cuando tienen una relación nítrica amoniacal. O sea, la planta siempre va a crecer mejor cuando tiene los dos elementos nutricionales. Tiene amonio y tiene nitrato. Porque en ese momento fenológico, o sea, con esas dos formas químicas, logra los beneficios de las dos. Voy a borrar esto. Voy a poner este ejemplo de la uva, para dar de la uva de mesa el ciclo fenológico. Ya sabemos que tenemos que tener siempre nítrico amoniacal presente. Tiene que haber nitrato y tiene que haber amonio. ¿Cómo logramos eso? Con la tecnología Novatec, porque si no, se va a pasar todo a nitrato y amonio no va a haber. Ahora la discusión es dónde quiero tener más amonio que nitrato, o dónde más nitrato que amonio. El amonio tiene la ventaja, como veíamos recién, que ayuda a que la planta lo asimile gastando menos energía. Por lo tanto, donde yo quiera tener crecimiento vegetativo, que sería este momento fenológico, brotación, generar brote, va a ser más interesante tener una relación nítrico-amoniacal más favorable al amonio. ¿Dónde voy a querer también tener esos beneficios del amonio? En este ejemplo es post cosecha, cuando yo estoy haciendo reservas, cuando están creciendo las raíces y cuando quiero tener ese amonio que crezca, que se quede en las raíces. Aquí voy a tener una relación nítrico-amoniacal más favorable al amonio. ¿Dónde va a ser interesante el nitrato? El nitrato tiene la ventaja de que tiene un sinergismo con el calcio, con el potasio, con el magnesio. Por lo tanto, yo lo podría poner en esta etapa, sobre todo por apoyar el calcio y por el magnesio. Por lo tanto, en esta etapa de formación inicial o de crecimiento de la fruta y maduración de la fruta, el nitrato debiese ser más alto que el amonio. Y en la etapa de formación vegetativa va a ser mucho más importante tener el amonio más alto que el nitrato, y en la generación de reservas también va a ser más interesante tener el amonio alto que el nitrato. Entonces, dependiendo del cultivo que ustedes estén viendo, tienen que estar muy atentos a las estructuras cuando las quieren formar. De ahí venía por ahí un triangulito que quizás pasó desapercibido, pero para mí es importante tenerlo presente, que es este de acá. Cuando yo tengo una relación favorable al amonio, es cuando yo estoy haciendo esto. Brotes y raíces. O sea, si embanando, o sea, en el cultivo y en el R0, o sea, en la plantación sería mejor, o sea, depende del pH, entonces aplicar amonio, porque van a querer que crezcan más raíces, que la planta se genere más rápido. Y cuando venga la etapa de floración y fruta, el nitrato tendría que estar en una mayor concentración. Siempre acá, en todo este ciclo, va a haber nitrato y amonio. Con Novatec siempre vas a conseguir que haya amonio. Acá el amonio va a ser más importante y acá va a ser menos importante. Acá el nitrato va a ser más importante y aquí menos importante. No sé, entonces, Rodrigo, ¿qué digas tú también? Para ver. Nivel, es que ahí en el tema de la combinación, nuestras recomendaciones son a veces nitrato de amonio y Novatec Premium como complemento. Cuando nosotros hacemos eso, mantenemos el balance nítrico y amoniacal, porque una mayor proporción va como nitrato y una menor va como el MPP o el Novatec Premium. Entonces el balance se mantiene y ahí. O con su defecto, cuando se recomienda Novatec 45 mezclado con una urea, igual la proporción nítrico-amoniacal se mantiene porque no va todo el nitrógeno inhibido. Exacto. Y ustedes tengan claro esto, que nosotros, a pesar de que aquí estamos con un 100% amoniacal, lo que pasa en el suelo también hay síntesis de nitrato. Entonces, cuando hagan esos cálculos para sacar esa relación, suban más lo que aplican con Novatec sin miedo, porque el Novatec también va con un aporte de nitrato. Y este sistema de inhibición que tenemos con el Novatec no es 100% eficiente, porque esto es un sistema natural, no es que el producto sea malo. Por lo tanto, hay una síntesis de nitrato. Entonces, ustedes cuando hacen el cálculo diciendo, ¿sabes qué? Yo en esta etapa voy a aplicar Novatec 10-032. Este tiene 10% de nitrógeno, por lo tanto es 10% amoniacal. No, no es así. Esta fórmula viene con nitrato y viene con amonio,
y dentro, cuando esto entra al suelo, también tiene una relación más favorable al nitrato. Entonces ustedes dirían, con esto, ¿sabes qué? Con amonio podría no ponerle o ponerle menos nitrato de amonio para subir el nitrato. Entonces no se queden con que nuestra tecnología aporta solo amonio. Nuestra tecnología aporta nitrato y amonio, y dependiendo de la fórmula es qué balance va generando. Sí, lo que pasa, José, es que en el medio, o como tú dijiste, SQM, suele decir que Novatec solo aporta amonio, y que el amonio acidifica, y que el amonio va a lograr la intoxicación, y bla, bla, bla. Pero realmente el concepto que debemos transmitir nosotros al productor, al agricultor, al cliente, es que es una nutrición mixta, balanceada, que se aporta amonio y se aporta nitrato. No solo quedarnos con el concepto pensando que solamente va a ir amonio. No. Y es de entrega inmediata. Eso es muy importante recordarlo. Porque también nos dicen que nuestra tecnología es de lenta entrega, y eso es mentira. Nuestro producto llega al suelo y la planta lo puede tomar como amonio y como nitrato. ¿Qué pasa con el amonio? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Y por eso, y de hecho, esto es muy importante. Cuando los tipos fertilizan con nitratos, el nitrato la planta no lo absorbe, se lava. Se lava. Por lo tanto, los tipos cuando fertilizan solamente con nitrato contaminan y hacen que la planta, para formar proteína, genere un gasto energético más alto, por lo tanto es más ineficiente. Nosotros cuando usamos nuestra tecnología, vamos con un poco de nitrato, vamos con un poco mayoritario de amonio, dependiendo de la fórmula, la planta gasta menos energía para hacer proteína y contaminamos menos por nitrato. Una pregunta. Sí. Ya, José, ¿cómo estás? Wilson Tupunango te saluda. Wilson, oye, hermano, mira, en banano normalmente existen programas de fertilizaciones mensuales. Esa es la práctica común, donde se aplica nitrógeno, potasio. Todo en cada ciclo de mensuales. Bien, cuando estamos aplicando, por ejemplo, Novatec 45, estamos aplicando un nitrógeno amoniacal, ¿verdad? Un nitrógeno amoniacal. Pero al mismo tiempo estamos aplicando un potasio, bien sea de un buriato de potasio, bien sea de un cloruro de potasio. ¿Cómo queda la situación, por ejemplo, ahí en el tema de antagonismo? Cuando en las raíces el intercambio que hace pues, con los exudados ácidos, al intercambiar no deja tal vez un residuo ácido en el suelo, porque también es una preocupación grande para el bananero el tener acidez en los suelos, ¿verdad? Y eso me ha tocado vivirlo con un agricultor que se nos cambió del Novatec 45 porque dice que se acidifica. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista en torno al tema? Un Novatec 45 no acidifica más que una urea normal, partiendo por eso. Si el cliente se cambió de Novatec 45 a urea normal, está hablando tonteras. ¿Por qué? Porque la urea, independiente que venga o no venga con el inhibidor, este proceso lo tiene que hacer sí o sí. Y el inhibidor que nosotros le colocamos al fertilizante actúa a esta altura, acá, en la nitrificación. Por lo tanto, claro, lo que acidifique, si se cambió de Novatec 45 a urea, el proceso de acidificación va a ser el mismo. Sí. Se le ha demostrado, por ejemplo, que todos los fertilizantes nitrogenados convencionales acidifican por la reacción que hay, ¿no? Entonces, exacto, en esa parte clave de los nitrosumores dejando el residuo ácido, ¿verdad? Y al Novatec 45, al inhibir ese paso de la nitrificación, entonces decimos que lo toma como amonio. Entonces, la pregunta es, el antagonismo entre amonio y potasio, que potasio estamos poniéndolo de alguna manera, conjuntamente, ¿es fuerte? ¿Será? ¿Cómo será que resta eficiencia? Te digo que nunca hemos tenido problemas, pero me nació la idea de que realmente si hay antagonismo o no en eso. ¿O qué fuente es la mejor? Hay antagonismo, o sea, lo más eficiente para tomar potasio es aprovechar el sinergismo que el potasio tiene con el nitrato. Eso es lo más eficiente. O con el cloruro potasio. También tiene un sinergismo alto. Si el banano no es sensible al cloro, el cloruro y el potasio van a tener un sinergismo también para entrar. No sé si el banano estoy buscando una lámina por si acaso,
No sé si el banano sea sensible al cloruro. No tanto, te soporta hasta 1.5 máximo, por ahí. Eso Sí. es bastante. En todo caso, yo estaba haciendo así en cierta forma, de como se aplica mensualmente, aplicar en la primera quincena el nitrógeno. Claro. Puede ser el amoniacal, porque ese es el Sí. que nos interesa para el negocio. Sí. Y 15 días después el potasio, ya sea como muriato o sea como sulfato de potasio, ¿verdad? Porque es el potasio el que va a ser antagónico. Entonces, Claro. se estaba comenzando a hacer ese trabajo. Lo que pasa es que son 2 aplicaciones en el mes, y eso ya les representa algo oneroso para el tema económico. Entonces, tenemos que volver a hacer cada mes el asunto, ¿no? Sí, pero mira, yo sé que presenté esta lámina y yo creo que la voy a corregir, porque hay libros y literatura donde esto sale que es igual. O sea, la raíz entre tomar potasio y amonio es prácticamente, lo puede tomar por los dos. ¿Y cuál es lo más importante? Mira, qué bueno que me acordé. Es que los canales que tiene la planta para tomar potasio y los canales que tiene la planta para tomar amonio son distintos. Por lo tanto, la competencia que está en los ensayos está más hecha, está mal asociada. ¿Y a qué está asociada? Está asociada a que cuando yo fertilizo cuando yo fertilizo con amonio, como gasto menos energía, logro un crecimiento vegetativo más alto. Entonces, los primeros ensayos que se hicieron fueron con las mismas unidades. Nosotros cuando fertilizamos con la tecnología Novatec tenemos que bajar un poco las unidades porque somos más eficientes. La planta logra un crecimiento vegetativo mayor con las mismas unidades. ¿Por qué? Porque gasta menos esto. Entonces, a mí me pasó, cuando llegó el Novatec a Chile, en el año 2004, 2006, estaba en la universidad, hicimos los ensayos en aguacate, y resulta que tuvimos que bajar la unidad en un 30% porque los aguacates se nos emboscaron. Crecieron tanto que fueron un bosque, aplicando las mismas unidades que la urea. Y ahí tuvimos que bajar la unidad en un 30%. Entonces, este mal concepto de que cuando yo aporto amonio, tengo problemas con los cationes, está asociado porque yo logro un mayor crecimiento vegetativo y eso tiene un efecto de dilución, si no corrijo lo otro. Pero si yo tengo claro que con mi fertilizante, con Novatec, soy más eficiente y bajo las dosis, voy a lograr el mismo crecimiento vegetativo que necesito, pero con menos unidades de nitrógeno. ¿Y cuál es el otro punto que tienen que tener presente cuando hagan esto? Es esto. Los canales que tiene la planta, la raíz, para absorber potasio, son de potasio. Y la forma que tiene de absorber amonio son distintos. La difusión del amonio adentro de la raíz es a través de canales iónicos que son difusivos de este tipo, donde el gasto energético es menor. En este ejemplo con amonio. El amonio entra por canales de este tipo. Mientras que el potasio, la planta tiene bombas especializadas para absorber potasio. ¿Y por qué tiene bombas asociadas a absorber potasio? Porque este elemento está menos concentrado acá afuera. Entonces tiene bombas para absorberlo, especializadas para absorber potasio. Mientras que el amonio entra por difusión simple y por difusión facilitada. Entonces las vías de acceso que tienen estos elementos a la planta son distintos. Entonces, ¿los puede fertilizar? Sí. ¿Los puede fertilizar juntos? Sí, ningún problema. ¿Cuál es el tema? Es que hay que tener raíces activas creciendo. ¿Por qué? Porque los dos elementos funcionan por difusión. Tanto el amonio como el potasio necesitan raíces activas para ser más eficientes. Sí, igual el calcio, que tenemos grandes problemas en estos tiempos de lo que llaman mancha de madurez por tema de calcio, ¿no? Pero el calcio, fíjate que se mueve por flujo de masa. Sí. Y el calcio, lo más importante para hacer una buena nutrición con calcio es tener buenas raíces creciendo cuando el frutito es pequeño. Cuando el frutito es pequeño, tú tienes que tener raíces blancas creciendo. Y me da la idea, cuando uno abusa del potasio, porque acá nos ha pasado, que el potasio, al tener una carga, al tener un radio iónico, el potasio es así, tiene un solo brazo. Al tener un solo brazo, no es capaz de estructurar arcilla. Si me pueden ver por la cámara, yo con un brazo soy un calcio, con una carga agarro una arcilla allá y con la otra carga tomo otra arcilla y estructuro.
formo, afirmo, genero estructura. Cuando soy un potasio, soy más grande y tengo un solo brazo, me afirmo de un lado, pero del otro lado se me vienen encima. Entonces, el potasio lo que hace es peptizar el suelo, es como un sodio. El potasio se comporta como el sodio. Yo creo que ustedes muchos han escuchado de que el sodio rompe estructura. El potasio en altas dosis también. El calcio, al tener dos estructuras, dos cargas, puede estabilizar las arcillas, puede estabilizar el humus y formar estructuras. Entonces, si yo quiero ser eficiente con calcio, lo primero que tengo que tener es raíces creciendo. Si mi raíz para crecer, ¿qué necesita? A todos se nos olvida, las raíces respiran y necesitan aire. Por lo tanto, si yo tengo un suelo compactado por exceso de potasio, por altas aplicaciones de potasio, tiene poco aire, las raíces no van a crecer. Y por mucho calcio que le pongas, no vas a lograr, porque tu suelo está tan compactado que las raíces no crecen. Entonces tu primer paso para mejorar tu fruta no es aplicar más calcio, es generar más raíces. Tú generas más raíces, mejoras el suelo y esas raíces van a poder tomar el calcio que te aporte. Mientras no hagas eso, no vas a lograr mejorar los niveles de calcio en tu fruta. Ahí viene una pregunta también, José. Normalmente en banano, cuando bota la flor, demora 3 meses, lógicamente, para formar el fruto ya fisiológicamente maduro. Pero se asume de que durante las primeras 4 semanas todavía se está, pues, las células alargando prácticamente, donde el calcio está trabajando a full. Claro, Entonces, claro. ¿qué tal se prevé de que haciendo aplicaciones probablemente de calcio allí, en esas etapas tempranitas de formación del dedo del banano, ayudaría muchísimo a los problemas que vienen dándose ya por problemas de raíces que ya, pues, ya no se pueden hacer nada por el suelo, ¿no? Sí, apoyar foliar podría ayudarte y también tú podrías inclusive partir con tus aplicaciones de calcio en flor. ¿Ya? Porque la flor ya está en el ovario ya está presente. Por lo tanto, Claro. tú lo puedes mojar con calcio o puedes fertilizar por el calcio por el suelo y esta flor también transpira. Por lo tanto, ya acumula calcio. Acuérdense que el calcio se mueve por flujo de masas, por transpiración. Por lo tanto, un órgano, cuanto más transpira, más calcio acumula. Entra el calcio con agua a la hoja, pero de la hoja sale agua y el calcio queda. Entonces, si mi flor es pequeñita, está transpirando más y yo estoy aplicando una solución de calcio y fertilizando foliar con calcio, ya ese ovario se está acumulando calcio. Si lo único que después se va a llamar banana, la flor, el ovario va a llamarse fruto, pero ella lo puedes nutrir con calcio. Puede ser una buena medida entonces, ¿no? Sí, pero... Bueno, gracias de mi parte, mi estimado José. Vale, pero le insisto que el tema de las raíces es fundamental. A nosotros nos costó años entenderlo con la uva de mesa. Nuestra uva de mesa tiene que viajar 40 días en barco para recién llegar a China y de ahí 10 días más en que se la coma un chino. Y le dábamos con el calcio, con aplicaciones de yeso, de nitrato de calcio y no lográbamos. Mejoramos las raíces y cambió la cosa. Una preguntita, perdón. ¿Vasfoliar alga es lo mismo que vasfoliar amino premium? ¿Es la misma composición química? No, son productos distintos. Ya. Vasfoliar alga es un extracto de alga que tiene un aminograma, que tiene elementos nutricionales, pero ahí estamos apostando con los beneficios del extracto de alga. Vasfoliar Amino Premium tiene un aminograma bastante completo, tiene un 19% de aminoácidos, que hacen que otro concepto. Los dos productos de la mano para estimular rotación son espectaculares. Son complementarios, no son competencias. Ok, gracias. José, una pregunta, por favor. Volviendo al tema del nitrógeno y del potasio. Nosotros hacemos mensualmente prácticamente una aplicación de 30 unidades de nitrógeno y 60 aproximadamente de potasio. Eso va mes a mes en banana. Bajo esa premisa, ¿tú crees que haya competencia entre esos dos iones? Siendo una relación 2-1 prácticamente. No, como lo comentábamos recién, los canales que tiene de asimilación el amonio son distintos a los canales que tiene de asimilación el potasio. Por lo tanto, no compiten por los mismos accesos a la planta.
El potasio se absorbe por bombas de potasio que se llaman, son células especializadas, enzimas especializadas, que gastan energía para absorber potasio, mientras que el amonio, como les mostraba recién en la foto, entra por canales de difusión. No gasta prácticamente energía la planta tomar amonio. Por lo tanto, no compiten. Lo que yo le explicaba y de dónde venía este mito era de que cuando tú haces la aplicación con amonio y más con la tecnología Novatec, las unidades de nitrógeno que aplicas tienen que bajarlas para lograr el mismo efecto de crecimiento. Pero si aplicas lo mismo, vas a generar más crecimiento vegetativo y vas a diluir los mismos cationes que aplicaste. Y por ahí puede haber un problema. Pero per se no. Sí, de hecho ponemos con Novatec menos unidades de nitrógeno que Exacto. lo que se pone normalmente con urea o con nitrato de amonio. Tenemos mucho menos. Sí. Entonces se puede seguir recomendando sin ningún problema Novatec con una Y fuente de potasio. y cuando se lo cuestionen, usted les dice, mira, los canales de asimilación que tiene la planta, la raíz, para tomar potasio son distintos a los del amonio. Uno es activo, el potasio, y el otro es pasivo, el amonio. Perfecto. Así que no compiten. No sé si tienen más dudas, ya es viernes y los niños nos esperan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, inquietud? No, ya no.